Suscríbete a la Panterita. Federico, buen día. Saludos a todos. Lluvia, che, ¿esto va a seguir mañana o no? Vamos a tener una típica noche copera. ¿Y qué dijo el meteorólogo esta mañana? Y no. No tiene veracidad, Ya no no tiene tiene- credibilidad. Ahora mira por la ventana, no. Cuando habla de inestabilidad, ¿y quién fue inestabilidad? Siempre hay siempre, amenaza claro. de- Siempre. Que en realidad estaba de esta mañana, sí, ¿verdad? Pero hay que ver cómo está el tema. Para mañana el calor no va a aflojar. La gente de Fortaleza ya está aquí. Estuvieron con un cura fanático de Fortaleza el lunes. Se fue el técnico Bosboda, otra gente. Fueron a pedirle la bendición. A pedirle la bendición, ¿verdad? Sí. Eso es lo que vos comentabas también. Ayer. Después de Sí, los claro. 3 partidos sin ganar, ¿verdad? Exactamente. Fíjate Vi la que foto hoy, me enviaron la foto con el cura de Bosboda. Sí, fíjate que vienen de 2 derrotas. El clásico contra el Ceará por esa Copa Nordeste. La derrota ante Cerro en la ida, el gol de Churín. Y el último domingo el empate contra Ferroviario, que es la semifinal del Cearense. ¿Viste? Ellos juegan 80.000 torneos. Entonces, entonces vienen de 3 pálidas. Y bueno, antes del viaje pasaron allí con el país a pedir la bendición. A ver qué nos cuenta Gerardo, que está ahí en el PC del equipo de Fortaleza. Pero Dios no se mete en esto. Hotel de la Comedor, ¿cómo? Dios no se mete en esto. No, pero siempre es bueno algo espiritual, ¿verdad? Pero los brasileños son así también. Los Claro. brasileños. ¿Qué tal, Gerardo? Bien, ¿cómo está Federico? El saludo para todos y por supuesto a la gran audiencia de ABC Cardinal. Efectivamente aquí Hotel Borbón, donde está hospedada la delegación del Fortaleza. Vinicius, hola amigo. Para ABC Cardinal, la más potente del país. Estoy en compañía del encargado de prensa del Fortaleza. Me decías que va a venir para la conferencia de prensa. Jugador Caio Alexandre, nuestro centrocampista, camisa 8. Camisa 8. Sí, titular absoluto del equipo. Empataron el fin de semana con el Ceará. No, Ferroviario. Ferroviario. Sí, el Cearense en la competición local, en la semifinal, el partido de vuelta en el domingo también, en Arena Castelón. Muy bien. Sí, y ese torneo es de... El Cearense, El Cearense, sí. Perfecto, el Fortaleza busca el... Es el estadual, como se dice. Sí, estadual. Sí. La región tiene su competición regional, como Paulista, Carioca, que son equipos como Flamengo, Pablo, Corinthians, eso es local. Llegaron ayer. Sí, a las 9 de la noche. Bueno, vamos a hacer un entrenamiento hoy en la cancha de Olimpia y mañana el partido, muy importante. Y trae hinchada, como solemos decir nosotros, torcedores, dicen los brasileños, del Fortaleza para este partido. Sí, Uruguay ha tenido mucho más gente. El partido ahora en Paraguay, la logística era un poco más distinta porque no sabíamos muy bien si pasaríamos de fácil el Maldonado, después no sabíamos por dónde también venir, si Paraguay o otro país, pero sí, vamos a tener la hincha del club, pero cuantitativo no tengo la cantidad exacta. Juan Pablo Voivoda, el técnico habla post partido, no habla antes. Sí, habla después del partido, antes del partido habla el jugador, vamos a hablar con Caio Alexandre, ahora nuestro titular absoluto del equipo, camisa 8, clásico. Por un saludo. Sí, Caio, Alexander, ¿qué tal? A veces Cardinal, la más potente de Paraguay. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Hicimos una gran viaje ayer y estamos preparando cada vez más porque sabemos los partidos difíciles que vamos a tener mañana. Entonces tenemos que estar muy concentrados, tenemos que estar muy enfocados para que pueda salir todo bien. ¿Sorprendió Cerro en esta visita de la semana pasada? Sí, es un gran equipo, sabemos de la dificultad que hemos encontrado allá, pero nosotros también somos un gran equipo. Venimos acá para hacer un gran juego y si Dios quiera salir con la clasificación de acá. Se suele decir que los primeros 15 minutos son vitales, más teniendo en cuenta cuando Copa Libertadores de visita. ¿Eso es tanto así? ¿Sigue siendo así? Claro, porque también vamos a estar con la hinchada acá, los apoyando, entonces tenemos que estar muy concentrados, tenemos que hacer un juego inteligente porque sabemos que nos van a presionar los primeros 15 minutos más, si podemos controlar la partida mejor, para que después empecemos a poner a su juego para salir. Gracias por este tiempo. Muchas gracias también. Ahí está. Entonces, lo anticipé un poquito porque este es el centrocampista que va a dar a la conferencia de prensa aquí para todos los colegas. Creo que no, Borbón, hotel 5 estrellas, pero no poseemos del sistema de audio. Sí.
ustedes me indican qué camino tomo, porque se va a demorar, estimo que 1 minuto, tal vez más. Federico, está bien, Gerardo, practican en cancha de Olimpia esta tarde entonces, ¿no? Sí, Lo que esta te tarde, decía. efectivamente. Y va a ser difícil que vengan los hinchas porque ellos habrán venido en charter, ¿verdad? Sí. Sí, el equipo viene en charter. Claro, y si no vinieron hinchas con ellos, habrán venido, o sea, los hinchas que vengan habrán venido con ellos, con el plantel. Claro. Porque venir en vuelo regular, complicado. Como decía el jefe de prensa, hubo buena presencia en Maldonado. Sí. Pero eso era Punta del Este, verano, un paquete diferente. Dijo, este es un país diferente. Claro, dijo, y con antelación. O sea, sí. ellos sabían desde diciembre que ese era el partido. Y Claro. como decía el jefe de prensa, de un muy buen español, tampoco tenían certeza de si ellos iban a clasificar y si clasificaban hacia dónde tenían que ir. Fíjate que Curicó casi sobre la hora decidió que iba a jugar en la cancha de Colo-Colo contra Cerro. Y ni hablar lo de la... Daniel. Sí, Gerardo. Perdón, permiso. Se va a iniciar la conferencia de prensa en este preciso momento. ¿Te parece? ¿Escuchamos brevemente o hasta...? Dale, vamos a escuchar las primeras 2 consultas, ¿sí? Sí, perfecto, señor. Sandre, mediocampista. ¿Está todo listo para arrancar? Sí, está todo listo. Para colocar aquí, yo derecha, permiso, dejo aquí el teléfono celular y lo escuchamos acá. Tudo bom? Tudo bem, amigo. Depois escuchamos. Tá legal. Tá bom. Todos listos? Senhores, o Caio vai responder em português, tá? Português. Mas em algum momento, se vocês precisarem mais forte no espanhol, ele fala espanhol, domina espanhol, pode atender vocês também, sem problema. A gente vai ficar bem à vontade, somos poucos aqui, de 2 a 3 minutos. Acredito que atenda todo mundo. A gente está à vontade. Quem vai primeiro? Bom dia, Caio. Boa tarde, do Partido Fox. Como vai, o que você acha que deve fazer o seu time para passar de fase amanhã? Bom dia. A gente sabe que vai encontrar um adversário muito difícil. O Cerro fez um grande jogo contra a gente lá em Fortaleza. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, porque vamos estar jogando fora de casa. Sabemos que os 15 primeiros minutos vai ser uma pressão, mas devemos estar muito concentrados, devemos estar bem focados. Sabemos da nossa equipe, sabemos da qualidade da nossa equipe. Devemos jogar com inteligência, saber os momentos do jogo. E se Deus quiser, sair com a classificação daqui. A gente sabe, como eu falei, vai enfrentar um jogo difícil, vai enfrentar um jogo muito estudado, né? Eles sabem também da nossa qualidade, sabe das chances que criamos lá no início do jogo. Poderíamos até ter aberto o placar, mas eles foram felizes no jogo, ganharam a gente 1-0, a gente está com esse revés de 1-0. E agora está muito concentrado e fazer um jogo muito inteligente para sair daqui classificado. Qual é a estratégia? A gente fala aqui, talvez, do Diário do Nordeste, lá de Fortaleza, uma vez mais aqui acompanhando essa preparação. Você falou isso, tem que ter um jogo estudado, um jogo concentrado. Qual a estratégia, principalmente a hora de comportamento, né, que o Fortaleza precisa ter para esse resultado positivo que vocês estão tendo? Então, cara, fazer um jogo com muita intensidade, um jogo com agressividade com a bola. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que a gente vem fazendo nas nossas últimas partidas. Finalizar bastante a gol. No jogo contra o próprio Cerro, a gente teve muita finalização pro gol. A gente teve chances claras de fazer o gol. Acho que agora no último jogo contra o Ferroviário também, teve chances claras que nós criamos na partida. Então, eu jogo com essa intensidade. Não pode deixar o jogo morno, não pode deixar o jogo parado, porque eu creio que a equipe do Cerro vai tentar travar um pouco o jogo, até porque eles estão com a vantagem de um gol. Então, a gente tem que continuar dando intensidade, continuar dando velocidade no passe, não deixar que eles estão com a vantagem de um gol. Então, a gente tem que continuar dando intensidade, continuar dando velocidade no passe, não deixar aquele jogo moroso, aquele jogo lento. E eu acho que esse é o principal fator pra gente sair com algo daqui, entendeu? Então, é conversar com todos. A gente tem o último dia de trabalho hoje à tarde e entrar com essa intensidade, acho que essa é a principal estratégia para sair daqui com classificação. Eita, é o lanche? Era acordando agora. Essa chuvinha, né? Caio, permiso, para Radio ABC Cardinal, la más potente del país. ¿Cómo te imaginas los primeros minutos? El dispositivo ya le transmitió el técnico argentino, van a salir a atacar de entrada, ¿cómo viene la mano para este partido de revancha contra el Cerro Porteño? Então, como eu falei aqui antes,
tem que ser uma partida muito inteligente. A gente sabe que vai enfrentar uma pressão nos 15 primeiros minutos. A gente sabe que a equipe do Cerro é uma equipe qualificada, só que temos que ser inteligentes, jogar com sabedoria. Se a gente tiver um momento que vai estar com a posse, manter a posse. Se tiver um momento que vai ter que defender, vamos defender e igualar o jogo nesses primeiros 15 minutos, para que, se caso a gente consiga fazer um gol logo no início, melhor ainda. Mas se não, a gente vai equilibrar o jogo para começar a implementar nossas ações dentro do jogo. Caio, a gente sabe que o clima é até parecido com o da nossa cidade, né? Nessa época do ano, calor muito grande, só que a previsão é de muita chuva, né? E a gente já está vendo. ¿Muda alguna cosa un jogo decisivo como ese? Bueno, hasta ahí está bien, preguntaba Gerardo, ya había hablado antes con... ¿Este era? ¿Tiago? No, Cayo Alessandro. Cayo Alessandro. Hablando, ahora está consultando de la lluvia, el colega brasileño, vinieron varios colegas de Fortaleza. Mañana partido a las 19 horas, vamos a estar con Juanma en instantes, cuántas entradas, si ya hay pista del equipo. Se confirmó esta mañana el calendario de la eliminatoria. Calendario y fecha. Sí, fecha. O sea, arranca en septiembre con el mismo fixture de Qatar 2022. 23 de septiembre. Sí. 3 fechas FIFA este año. Sí. Y después así, y se termina ya en junio del 2025. 23 de septiembre Paraguay-Perú. 26 Venezuela-Paraguay. En octubre hay que ir a Argentina. Claro, hay que ver si es Santiago, si es Córdoba, si es Buenos Aires. Argentina está cambiando mucho últimamente. Sí. Y está llevando a Santiago del Estero varios partidos. Y juega de local contra Bolivia. El famoso partido que empezó el fin del ciclo de Berizzo. Donde acaba el entonces Marcelo Moreno Martín fue gran figura. Y aquella vez, ¿se acuerdan que arrancó en octubre? Porque en septiembre todavía estaba el tema del COVID. Y el año se cierra con esas dos ventanas. O sea, la gente se acordará, acá empatamos contra Perú 2-2, allá le ganamos a Venezuela con el gol de Gastón Jiménez. En la Bombonera se jugó el partido contra Argentina, el 1-1. Y después lo de Bolivia acá. Es el que no terminó. Arranque Paraguay, ¿no? Porque empate con Perú, que nos dejó un sabor amargo. Se jugó mal contra Venezuela, pero se ganó. Sí. Y después el famoso partido con Argentina. Que se jugó bien. Sí. El primer tiempo se empató. Y bueno, como había arrancado bien, ¿no? 5 puntos. Y si se le ganaba a Bolivia, se cerraba el año. Porque recién se volvía en marzo, que después fue junio por el problema con la Premier. Pero hoy nomás que ese partido fue el que, tipo, ¿viste cuando se habla de infección? ¿Dónde empezó el COVID? ¿Dónde empezó la chikungunya? Y te dicen, ahí empezó, porque hasta la tercera fecha. Era de una eliminatoria donde, mira, ganamos sin jugar bien. Mira qué bien jugamos y sacamos un empate en la Argentina. Y este año, el tercer combo, eso es lo que a la gente le generaba un poco de confusión, porque el tercer combo que cierra este año es contra Chile y Colombia. Y la gente va a decir, no, pero nosotros jugamos. Y se acuerdan que justamente ese Chile-Colombia se metió en la triple jornada. Salteó. Claro. Y recién se volvió con aquella de la pre-Copa América contra Uruguay en Montevideo y Brasil acá. Que acá nuestra audiencia se va a acordar que tuvimos un cruce con el presidente de la APF que creía que Paraguay había jugado bien y perdimos por cuestiones aisladas. Cuando nos pegaron un baile los brasileños acá y creían que todavía con Berizzo era de mil amores. Pero es el mismo fixture de Qatar y que arranca en septiembre con todas las decisiones que están emanando allá desde África. Y viendo los errores anteriores, ya le digo a Guillermo Barros Esqueloto, tenés que ganarle a Perú y Bolivia, hermano. Tenés que ganarle a Perú y Bolivia, no tenés que desaprovechar esos puntos, porque muy lindo aquello de Berizzo, lo que decía Dani, hasta la tercera fecha le empatamos a Argentina. Qué bien, no, pero siempre le empatamos a Argentina, con cualquier técnico, jugando afuera. Y después lo de Bolivia no nos cerró definitivamente. Lo de Bolivia fue imperdonable. Sí, no nos cerró lo de Bolivia. Porque, primero por cómo se jugó. Claro. Empezamos ganando, Después porque nos dieron vuelta al partido. Eso fue... Y ahí fue cuando nos agarramos toda la cabeza, faltaba un 80% de eliminatoria, pero acá dijimos, aquí esto va a ser... No, claro, esta es la única oportunidad para esta generación. Sí. Ojalá se destapen con Gustavo Gómez está de vuelta en el seleccionado ideal de América. Gómez, hoy se dio a conocer. Almirón, que explotó en la Premier League, a rogar que siga con ese ritmo, recuperar a Derlis González. Dame el equipo ahora para el 23 de septiembre, dale. Dame, ¿por qué tenés miedo, hermano? Julio Enciso juegue en el Brighton. ¿Va arrancando ni de vuelta? Sí. Y sí. ¿Septiembre? Sí.
Se ¿Qué va tiene. acá, Anthony? Sí, Anthony. Definitivamente no encontraron el famoso ¿Quién va a jugar? papel de Benítez. Piris. Gustavo Gómez. Balbuena o Gómez. Para mí, ¿verdad? O los dos. Para mí. Al derecho está jugando en España, ¿no? Sí, pero para Guillermo es Gustavo Gómez, Fabián Balbuena. Ah, la pucha, entonces vamos. Pero vamos a hacer el equipo para Guillermo, entonces. No, pero ¿qué No, pregunta? está bien. A mí me gusta. Que Guillermo es como que no probó mucho. Él se Sí, juega, sí, se a juega mí- con los mismos. A mí me gusta esta pareja. Balbuena, Gómez. Balbuena Gómez. Ya lo que dice Así ayer- es, ¿verdad? Balbuena Gómez. Para mí es así. Primer central, segundo Sí, central, sí, sí. sí, sí, no, Así no, es. Gómez. Ya lo que ¿Y el decía lateral ayer- izquierdo? Mateo. Y no sé, hermano, vamos a poner a alguien. Y Arzamendi Falta juega mucho. poco, Vamos a Blas esperar. Rivero no- Vamos a esperar no, lateral pero izquierdo. hacer rápido. No, ahora Tampoco te rápido. pide un análisis Es que dentro de 6 concienzudo meses, rápido, 6 hermano, meses. rápido. Pero Mediocampista, vamos a ver volante central, ¿quién? Villasanti va a jugar, seguro. Villasanti, sí. Está manteniendo- pero no como volante central. Va a jugar Cuba de vuelta. Cuba es un fijo Richard ahí. está lejos, pues. No, Richard está Está lejos, lamentablemente. Qué pena porque Pero, él- ¿puede Sí. decir que no lo convoca Guillermo? No, ahora lo va a convocar. pero para titular no, pero ese Richard él que es salió titular campeón con- era número opuesto. Pero él es titular con Guillermo. Acá el amigo nivel de Al ahora Ronson no ya me dice alcanza. Tony Sanabria y Adam Barreiro arriba. Ese es para... Viste, ahí ya está. Ese fue el resultado de los fines de semana. No, es Barreiro que- está muy bien, ¿eh? Claro, Sí. y es que si vamos a una cuestión de vigencia, Tony le saca 100 cuerpos a todos los Y delanteros, Tony pero... marcó ya 7 goles en la temporada. Sí, en pero- Torino, o sea pero que- ahí es Coyote donde- lateral, dice Johnny. Coyote lateral, dice ya Johnny. que hubo un silencio con el tema del lateral Sí, izquierdo. Fla Rivero lateral izquierdo, acá dicen, sí. Y capaz le hace bien a Coyote, o le está haciendo bien el fútbol argentino, ¿verdad? Mete un poco más, mejora en la marca, es lo que le falta. Y tener Sí. más sangre. Más Pero sangre. no- Yo no cambio el cuarteto ofensivo. El cuarteto ofensivo para mí es... ¿Cuál es? ¿Almirón? Almirón, Enciso, Derlis. Y es que ese cuarto, ¿quién es? Y el cuarto me gusta Melgarejo. Está bien Melgarejo. Puede ser Melgarejo, Melgarejo anda bien. ¿Sabes por qué? Matías Rojas está en un buen momento, dice Matías acá. Rojas, cierto, ¿eh? Matías... ¿Quiénes serían los volantes? Muchos lo postulan como el mejor jugador de la actualidad en Argentina. La otra vez hicieron, Sí, sí. no, por Fue- eso. es el título de la portada. ¿Dónde ¿Es le colocas? ¿Es Matías Rojas el mejor jugador argentino, de fútbol argentino? Pero, ¿y qué puesto juega allí? ¿Dónde juega? ¿Más adelantado? Y juega ¿Atrasado? detrás del delantero, juega. Y bueno, o sea que es un media punta o un número 10. Acá siempre lo ponen al costado. Cambio uno mi cuarteto, lo saco a Melgarejo Morales. Ahora está bien. Coyote ya suplente, Morales. dice acá Johnny. Se le pulsó hace 2 fechas. Ah, bueno. Morales con Pantera Derlis. Morales, ¿dónde? Sí, Morales tiene razón, el oyente. Morales con Derlis para mí, ¿verdad? Sí, volvemos a la discusión de qué priorizamos. Momento, lo que hicieron en la selección. Contra Perú, Dani. No, el último combo es para que se bajen todos y No, otra vez empiecen. pero contra de Perú foja tenemos que cero. jugar a la ofensiva. No, yo te decía, Claro, por el último vamos a juego agarrar- amistoso, Sí, eso Perú-Colombia, sí. ese fue horrible. Sí, pero te digo nomás que tenemos Sí. que jugar. Decí que, ¿sabes qué? Le ayuda a la selección y a Guillermo, que Bull ahora le pregunta a la gente y no se va a acordar muy bien porque eran 2 días antes del Mundial. Y hacíamos esos partidos en Y nosotros lo único Unidos. sábado a la noche hicimos, Sí. hermano. No, por Todos eso. estaban en otra cosa. El equipo que jugó en Ciudad del Este con Ecuador estuvo espectacular, dice aquí. Fernando Cardoso sí o sí. Volante a la derecha. Fede y equipo, ¿cómo se van a olvidar de la Pantera? No, yo no di mi delantero, ¿eh? Fabio estaba dando No, yo el lo mío, tercero, sí. le puso a Melgarejo, En pero mi después equipo sí levanta rectificó. y está bien, Diego Gómez es titular. Diego Gómez. Sí. Si levanta y está mejor, es titular. Mira que hoy por hoy, para mí el mejor mediocampista de Libertad es Hugo Martínez, que jugó inclusive eliminatoria con Berizzo. Pero, Hugo Martínez jugó en Ecuador, ¿verdad? no, él jugó contra Colombia acá. Acá. Justamente el gol de Tony y después la fantástica. Gómez La Villasanti. fantástica jugada de Ángel. Y hubo- Gómez Villasanti. ¿Eh? Gómez Villasanti Villasanti. es una fija para Guillermo, porque Villasanti Villasanti te puede jugó muy jugar bien. como volante medio centrado o como 8. Él recorre los costados, va para adelante. Marcos Gómez para tomarlo muy en cuenta también. También, ¿eh? Yo creo que Guillermo estuvo muy solicitado Guillermo últimamente por la prensa europea. La otra vez habló de Lautaro. Dio una nota con un medio italiano, dijo que cuando estaban en Boca lo quisieron llevar a Lautaro y que costaba muy caro. Ahora le llamaron para hablar de Retegui, que es el jugador que Italia llamó argentino, nacionalizado italiano, y Guillermo había sido que lo hizo debutar en la primera de Boca, a Retegui, que ahora va a jugar por Italia ya en los partidos por los puntos.
Entonces, bueno, hay que ver qué dice el viernes. Pero yo estoy de acuerdo, ya basta de... O sea, si Vampeta Gómez está bien que juegue, ¿verdad? Sí. Y para mí los volantes centrales es que no hay lugar. Porque Cuba es un todo fijo bien. para Guillermo. Es más, yo creo que Cuba debe pertenecer en el grupo, ¿verdad? Pero para titular no. Y el que te dijo el equipo de Ecuador, Cuba fue titular con Ortiz. Ortiz fue el doble 6. Richard en su mejor momento, ¿no? Claro, Cuba y Richard. Porque Richard como jugó ese partido, me acuerdo. Sí. Muy bien. Y después ya no hay lugar si jugamos con un cuarteto ofensivo. ¿Te entiendes? Vos pones doble 6, si es Cuba. Hugo Martínez Ortiz. jugó en Ecuador también, sí, me acuerdo yo de eso. Él había jugado en Ecuador Pero y... él no entró en el segundo tiempo. No, rindió bien. Fue uno de los que tocó la pelota. Yo Colombia creo que fue titular luego. Sí, y en Ecuador también. El partido que perdimos sobre la hora, el 2-0, que nos hace el equipo de Alfaro. Gol de Félix Torres. Exactamente. Si hay cuarteto, no hay medio campo con Villasanti y dos volantes. Puede jugar si van a jugar Cuba y Ortiz. O sea, yo digo, hoy por hoy Villasanti está mejor que Ortiz, pero allí donde voy el tema lo del técnico. Richard es jugador de Guillermo, Cuba es jugador de Guillermo. Acá no hace falta Oscar y Ángel y no están, lamentablemente. Oscar, el puesto que juega en Boca podría darse, ¿verdad? Como un lanzador. Y Matías Rojas, ¿dónde le colocamos? Y ahí está, bueno. Por eso, pero por eso te digo, no hay lugar. Jesús Medina le gusta mucho también Jesús Medina es a los mellizos. con Melgarejo, ese cuarto disidente de ese cuarteto ofensivo donde Derlis, claro, Almirón, exactamente. O sea, y Enciso son fijos. Así es. Y entre Melgarejo y Medina ahí van fluctuando. O sea, Morales también forma fila. Claro, pero por lo que vimos, el técnico no quiere uno que frene un poco el juego. Es decir, uno que pise la pelota. Y entonces ahí no entra Romero, lastimosamente. Lo de Tony, alguien citaba lo de Vareiro. Gaby Ábalos sigue jugando muy bien en Argentinos. Pero por eso, o sea, hay una lista de jugadores. Ábalos respondería a la característica del 9 paraguayo, ¿verdad? O sea, Gaby Ábalos, que no es Tony. Cocolizo y Gaby Ábalos, por eso yo creo que él tendría que estar. Está fijado con los centrales. Me parece que está jugando centrales. muy bien. O sea, está jugando muy bien en un equipo que juega bien. Por eso. En Paraguay nunca se le encontró funcionamiento, ¿verdad? Porque... Y ahí debería de cambiar entonces Guillermo, porque si va a jugar con un 9 como Ábalos, como Cocolizo o como el mismo Tony, tenés que jugar con dos laderos, con dos puntas, con dos extremos. Y ahí sí podía aparecer lo que ustedes decían, lo de Villasanti, más dos internos, ¿verdad? La gente está opinando mucho, Fabio. Dice, nuestros 9 están en Argentina, Ábalos y Adam. Los atacantes, Almirón, Morales, Enciso. ¿Le van a volver a convocar a Motochorro? Pero están en Colo-Colo, jugando bien. Y todo suma, no sé, es tan larga la eliminatoria que acá no te puede dejar afuera a nadie. Jorge Morel y Villasanti, ¿qué es la vida de Morel? Bruno Valdés también, dice aquí. Enciso, jugador de Guillermo. Sí. Claudio Aquino no puede jugar en la selección, todavía no. No. El que se borró fue nuestro arquero. No le encontraron el documento. No le encontraron, o sea que él quiso. Después hay que ver lo que anunció Guillermo. Nández, ¿no? No. ¿Cómo Nández? ¿Cómo se llama el lateral de Boca? Sandes. A ver si lo anunciaron, ¿eh? También, sí. Está el... Sí, lo anunció incluso el jugador, el propio jugador. Que ya estaba, que por pedido de Guillermo justamente. Marcos Gómez, Diego Gómez, Fernando Cardoso, Blas Armoa, Ortiz, jugador de selección, no, pero claro, Richard es jugador de equipo de jerarquía, tiene mucha jerarquía, pero ¿qué pasa? Pero si está que mal, físicamente no está. No está. Salvo que se ponga bien, que vuelva otra vez a su nivel para septiembre, ¿verdad? Sí, ahora mismo es lento. No, está ahora lejísimo de ese nivel. Ahora no es titular en su club. Ni en su club, ¿verdad? No. O sea, la vez pasada jugó porque Ale Silva le agarró la enfermedad. Exactamente. Pero yo creo que, y más por lo que te da Richard ahí en el vestuario. Y ahí está también la parte del exjugador que tiene Guillermo. O sea, yo creo que a Richard lo va a llevar sí o sí. Tiene que estar adentro de la cancha mismo. ¿Sabes que nosotros protestábamos como una vez Zambrano le pegó al Mirón? Primera fecha. Justamente ese primer partido. Le dio knockout en el cuello y nadie fue a protestarle. Al Mirón se levantó rápido. Sí. Cuando Richard vino se armaron los corralitos y como ya que es muy necesario en el fútbol sudamericano, hermano. Preguntarle a Argentina-Holanda, el Mundial, el tema de tener la gente que adentro maneje más allá de la pelota, le faltaba. Porque Gustavo Gómez se pasaba allá de la raya. Él, en lugar de protestar, ya se iba allá, pero corría 40 metros. Entonces, hace falta, o sea, le sumo ese ingrediente a la posible convocatoria de Richard. Pero fíjate, Federico, cuando Ariel decía el tema de es la última oportunidad.
allí es donde choca, porque mira que si tiene una última oportunidad porque no hubo un recambio. O sea, claro. que es lo que siempre decíamos. ¿Y qué pasa? Ahora hay una fotografía de una especie de recambio, pero que todavía no están, como se dice, comprobado. ¿Viste cuando vos agarras un producto y necesitas pasar por varios procesos? Pero además, Dani, tenés poquísimos productos nuevos en tu stock. No, ¿Quiénes son los productos nuevos? Pero y los nombres que acaba de dar ahí Federico con la audiencia, o sea, los Fernando Cardoso, Diego Gómez, Marcos Gómez, o Coyote, todo Hay bien, de, pero de mitad de cancha para arriba hay productos nuevos. pero ninguno, Sí. o sea, no me vas a decir todo bien con Diego, con Marco y todo eso, pero no tuvieron 5 partidos Claro, de la selección para decir. Es producto a demostrar si va a funcionar en el mercado. Bueno, No, entonces, vos mismo mencionás la dupla de Cerro, cómo el joven juega al lado de Patiño, juega mejor que jugar dos jóvenes. Claro. Vos lo que estás diciendo, no ponerlos todos juntos. No, ¿verdad? no. Y sí, porque... Claro, porque te está el puede, tema- te pueden candilar, por ejemplo, la pareja, bueno, no juega con 2 volantes, pero pueden jugar como 2 volantes internos en Paraguay, por ejemplo, Hugo Martínez y Diego Gómez, que son las caras nuevas, ahora que uno ve que ya fueron parte de una selección, pero uno sabe si te van a rendir, ese es el tema, no garantizas Yo absolutamente creo nada. que en ese sentido, Fabio, o sea, el hecho de que se haya empujado bien lejos de la eliminatoria, porque, a ver, si era normal, ya hubiera arrancado ahora. Y si no era ahora, era en junio. Pero va a ser recién en septiembre. O sea, tenemos 2 ventanas más o menos. Una pena que apenas un amistoso se consiguió para esta ventana de marzo. Pero Guillermo dijo, por lo menos voy a tener una semana de trabajo. Entonces, hay un recambio en cantidad que no se ha podido demostrar en calidad. Lamentablemente. Hay una generación más o menos que no carga con la mochila de las eliminaciones, que allí yo metería tipo los Villasandi y compañía, porque ellos no entran en la categoría de los de Almirón, Derlick y el resto, ¿verdad? Gómez. Entonces, Gustavo Gómez, Junior Alonso, pero por eso vos hablas de una última oportunidad, porque en el momento más álgido, que era lo que se decía, no, que se vayan todos, que se empiece desde cero, que era lo que se generó con lo de Ecuador, era la dupla Enciso Morales, que ni allí estaban con la generación de las 3 eliminatorias. Por eso Y acá se necesita viene- las dos cosas. Claro. Vamos a poner ejemplo a Argentina. Messi y Di María con todos los fracasos a cuesta y le aparecieron los jóvenes y... Sí. Y siguieron bueno, el camino. Y claro, y Ese. tiene- Por eso. O sea, apareció con otro chip ya, ¿verdad? Los otros estaban siempre perdiendo finales y compañía. Nosotros no tenemos el tema de las finales, pero tenemos el tema de los mundiales. Acá sí va a traer gente que no tiene antecedente en cuanto a lo anímico de ser silbado por 30.000 personas. Yo me acuerdo la última vez Gustavo Gómez, pobre, en cancha de Cerro, Sí. cuando ¿Cierto? perdimos el partido y él sale, la gente del estadio se le caía abajo y él viene a jugar de vuelta y se valora. Y otra vez el jugador, el mejor en el puesto de Sudamérica para la encuesta del diario El País, que arrasaron los brasileños esta vez. Hay 8 brasileños, está de Arrascaeta, Julián Álvarez y Gustavo. Después el resto son todos brasileños, Sí. los escogidos para el equipo ideal. Y después tenerlo, a ver... O sea, lo que no son brasileños tuvieron sí. que ganar una Libertadores, un Mundial, Sí. y irse a Europa. A mí Enciso, Medina y Matías Rojas, por ejemplo, me contagia también que son desfachatados. Y eso necesitas. No el jugador políticamente correcto. Miguel Miró es un jugador políticamente correcto, ¿verdad? Pero estos son desfachatados, le meten el bailecito, protestan. Lo de Almirón, los Enciso lo llega a ser individualista incluso. Claro, que Pero te el tipo debatimos. va. Sí. Entonces, ellos me parece que pueden guiar. Uno se acuerda de la declaración de Matías Rojas después de un partido en el Defensor del Chaco. ¿O fue en el partido de Uruguay que perdimos y salió de la...? No, acá. Creo Acá que fue fue. el debut contra el debut de Acá, Barroqueloto contra y Chile. Sorprendió sus declaraciones porque él ¿Qué- sin y- cassette y- y dijo, qué- dijo lo que cassette, siente. claro, sin ¿Qué cassette, dijo lo que dijimos? siente. ¿Qué dijimos? Ojalá que los piraguas de la selección no le Claro, tiren. totalmente. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, creo y tengo mucha esperanza en los dos Gómez. En Diego, Y Marcos. en Marcos, tengo mucha esperanza en Julio Enciso y en la Pantera Morales. Son los 4 que me parece que nos pueden dar una gran mano, que se pueden calzar la camiseta de la selección y que pueden rendir. No creo que le asuste calzar la camiseta de la selección ni tener la responsabilidad con los otros compañeros de jugar una eliminatoria, de buscar una nueva presencia en Copa del Mundo. Esos 4. sí, esos sí. 4. Después el resto me parece Cierto. habrá que ver cómo se adapta Hasta al aquí con desafío. ABCTV. Sí, yo- Pero nos metimos la gente también, la gente está muy metida. Ramón Sosa, Isidro Pita, Martínez Galarza, no hay que probar de Sí, todo. acá un amigo me dice, me dio un equipo base y me dice, después me olvidé de Cacu Romero. Lo Cacu Romero, quiero Gamarra. probar. Porque siempre rindió en la selección.
Pero, sí. O sea, yo creo que hay dos dilemas, pero igual, yo lo que vi de Guillermo es que Guillermo no es tan radical con este tema de... vos ¿cuántas eliminaciones tenés? 1, 2, 3, bueno, afuera no. Fíjate que nuestra columna vertebral sigue siendo de los históricos, o sea, Anthony Silva en el arco. Nuestra dupla central, Gómez con Balbuena. Y si no está Balbuena, va a ser Junior Alonso. En el medio, Richard que hizo el gol agónico contra Uruguay y se rompe los ligamentos contra el Toño Valencia. Año 2011, mi querido Dani. Sí, imagínate. Cuando un dirigente me dijo de la práctica, Richard no la ataja ni al viento. Y yo dije, un dirigente me dijo, Richard no la ataja ni al viento. Tenía que marcarle a Cavani. Cavani cuando se jugaba a la derecha. Claro, por derecha jugaba. Sí. Suárez con Forlán era la delantera. Hizo un partido brillante y hizo el gol sobre la hora. Ese día conocí, mi primera puteada en Twitter que la gente me dio con todo fue... Por eso me acuerdo bien de aquel partido, 1-1 con Uruguay. Claro. Y yo recordaba porque... el dirigente fue Luis Cacavero, saludos para él. Me dijo, me dijo, no la atajan ni al viento. Porque la verdad con el tema de la generación, siempre se agarra, cierto, con Gómez, Alonso y todo eso. Pero Richard también tuvo justamente de 2011, que es el inicio del año donde ya dejamos de ir a los mundiales. Y o sea, Anthony la contra. Anthony ya me ha cuestionado antes que esta eliminatoria, porque nos salvó un montón de partidos. Sí. Anthony salvó un montón de partidos. Esa atajada a Papu Gómez acá contra Argentina. ¿Se acuerdan? El penal en Venezuela. El penal en Venezuela, sí. Colombia, el 0-0. No, Anthony hizo una gran eliminatoria. Pero por eso yo voy, o sea, fíjate que nuestra columna vertebral, arco, los dos zagueros y nuestro tapón. Es la misma de año tras año. Porque Anthony era suplente de Barreto en esa eliminatoria que está recordando. Sí, claro. La de 2011, sí. Yo justamente recuerdo que, o sea, yo a Guillermo no lo vio. Esa columna vertebral va a seguir con los experimentados. Como máximo 2 nuevos van a aparecer en el equipo. Como máximo. Después puede ir, a medida que vaya ¿Quiénes son? Encaminándose la eliminatoria. Morales hizo. Pero vos tenés otro que querés en el medio claro, también. Ya sé, yo quiero. Pero yo decía porque digamos que Morales hizo son nuevos. Sí. Claro, sí, no. Son nuevos. Por eso Sí. no. Yo iba a decir en la delantera, el que viene cargando con las eliminaciones es Almirón. Derli mismo, a ver, Derli hizo el gol en Córdoba. O sea, voy nomás, esa generación 93-94 es la que más puteadas recibió, porque es la que se entendía que, no tanto Brasil, pero para Rusia y para Qatar tendría que haber estado a la altura. Pero entonces voy a hacer la revisión y decir, espera. Entonces yo veo que en la columna vertebral, Guillermo va a seguir jugándose con los que dice, perfecto, ellos cargan con eliminaciones, pero siguen siendo los mejores. Y allí a dosar a los Morales, Enciso, ya sea Hugo Martínez, Diego Gómez, en el camino, Vampeta a través de los Gómez, partidos. claro. A medida que pasen los partidos y el tiempo van a ir naturalmente insertándose nuevos jugadores. Pero yo coincido con Dani que de la estructura no se va a mover mucho, va a respetar esa estructura. Por supuesto también que tendrá que ver, estará vinculado con rendimientos actuales. Pues para la selección también tiene que ser el presente en cuanto a lo que tiene que ver con rendimiento. Charles está para ser titular en Boca, nos dice Johnny. Recuerdan esto lo de Anthony en Colombia. Acá nos dice un oyente que sí, la mayoría de las selecciones ya no juegan con doble 6, el famoso doble 6 pesado, ¿verdad? Es más, acá los clubes tampoco, ¿eh? No, mira claro. que Olimpia jugó y muy bien con un pesado, Vampeta y Ale Silva. Cerro juega con Wilder Viera que rompe y Lucena que es más posicional. De hecho, es cierto, ya no claro, pero yo cuando cito así es para referenciar en el esquema. ¿Sabes por qué? Porque si damos el caso, Richard con Guillermo jugó diferente que en Olimpia. Richard juega mucho más adelantado en la selección. Richard juega más adelantado para aprovechar su pegada, su pausa. Es más, es Cuba el que juega más retrasado. Cuba es, porque es cierto, o sea, hoy vos ves y son malas selecciones que te juegan 3. Un tapón y 2 internos. Sí. Si vamos a referenciar con el campeón del mundo, vos tenés allá Enzo Fernández y por delante él te puede jugar un McAllister, o sea, se juega así. Y entonces, si eso lo llevamos a nuestra selección, es Cuba el más retrasado y Richard con Villasanti a veces te jugaban como los internos. O sea, no. Y supongo, Dani, compañero, que acá no va a haber el tema de los históricos vetando algún nombre, ¿no? No creo. Digo, ojalá, no veo. No hay porque en autoridad un momento así. pasó. Derli claramente está vetado por algunos. Acá dice lo del Zorrito. El Zorrito fue un tipo con un carácter muy especial y nunca formó parte. Tiene que llamarlo. A él tiene que darle la posibilidad de jugar en la selección.
Y No. Creo que como dice Ariel, o sea, no hay autoridad porque es un grupo que no ganó nada, ¿verdad? Claro. Pero igual, mirá que existió el tema con algunos jugadores. Y basta ya, Federico. Que basta ya, sí. Porque si no nos vamos a esta Copa del Mundo, sinceramente, hay que Cacu retirarse no tiene nomás lugar ya con los y mellizos. decir, No, si no vamos a estar. Señores, nosotros vamos a pedir a la FIFA Porque, que nos ¿sabe cambie qué? tipo Australia Confederación. Vamos a jugar, no sé, allá en... ¿cuál es? Mira, no CONCACAF sé, o- mira que ahí también nos dan, ¿eh? No, pero ¿sabe Entre qué? México, Canadá y compañía, no. En la Ahora se CONCACAF se sumó Marruecos. No van a jugar los 3 de la eliminatoria. No, claro. Se sumó, no, pero para el otro mundial, para 2030. Bueno. Porque se sumó Marruecos ahora a Portugal y España. Claro. Y va a estar difícil que organicemos el 2030. Se Ni bajó eso. Ucrania. Ni eso, ¿verdad? Se bajó Ucrania. Sí. Acá me dice un oyente también, y me dijo el amigo Martín Foix, hincha de Libertad, y tenía toda la razón, me dijo, ¿para qué vuelve Iván Ramírez? Si acá el titular siempre es Piris. Y sí, Iván Ramírez volvió cuando era lateral de selección, hizo un buen partido, uno que transmitimos, Sí. y ahora es suplente de suplente. Suplente no y- juega Siempre nunca. siempre te pasa lo mismo. Y, ¿Eh? viste que se fue, la rompió en Guaraní como lateral, con Costa. Y para el segundo semestre lo trae Mourinho para la Copa. Y ¿Cierto? después se va. Mourinho se quedó un ratito, Ramírez perdió el puesto, no jugó, se tuvo que ir otra vez a exiliarse en el fútbol argentino. Retorna y lo mismo. Cierto, Y al cierto. banco, Tiene lugar. yo creo que la yo una vez nomás le vi y jugó como 8 de suplente. Iván este Ramírez. año. Ahora este año. Sí, por delante de Piris. Sí, por eso. O sea, 8 de suplente Nacional. entrando en el segundo tiempo. Claro. Sí, Y por habrá delante de jugado uno, Piris. porque después ya ni en el banco. Y no pasó nada tampoco. No O sé sea, si hay una cuestión también contractual allí, pero lo concreto es que la última imagen de Guillermo era Iván Ramírez cuando el equipo tenía que ser ofensivo e Iván Piris cuando el equipo tenía que ser defensivo. O sea, si no me falla la memoria en ese combo porque el combo así más de contraste radical que tuvimos fue ese de Emiratos Árabes, que es un equipo de tercera categoría en Asia, y Marruecos, que aquella vez ya dijimos, no, Marruecos es un equipo ya clase A, y el que vio el Mundial ya sabe que Mira es vos, Marruecos, ¿no? ¿verdad? Sí. Entonces, yo me acuerdo contra Emiratos jugó Iván Ramírez, porque había que atacar, y contra Marruecos tenía los CJ y compañía, bueno, ahí jugó Piris, pero o sea, allí tenés, Piris también es otro que hizo gran parte de las eliminatorias, de varias eliminatorias, porque ya está grande también, o sea, hablo de edad. Y él Pires es debutó marcado como que- titular contra Perú en en octubre del 2011. el día de... El famoso partido de Juan Vargas, Sí. que lo pasó por encima. Digo que aprendan Elvis Mareco. ¿Ah? y que fueron jugadores que aprendan esta generación, que aprendan que su trabajo está expuesto a lo público y un país se le sigue. Que no se enojen, ay, que me criticó Caniza, me criticó el Peque, ay, él no tiene autoridad porque, no sé, ya no Sí, tiene ese mensaje dinero. para Miguel Almirón, Para por lo que dijo todo, acá. para todo, que no sean pliqui, pero ¿verdad? vos te acordás Sean que hombre, sentado ahí Gustavo Gómez también nos dijo a nosotros lo mismo. Claro. Nos dijo lo mismo. No solo el español, le defendió que no da gusto escuchar eso de jugadores que dieron todo en la selección. No le quitó mérito a nadie, pero que te estén pegando, ahí Pero, dijo o sea, Gustavo. la mejor respuesta es el rendimiento. Sí, o sea, claro. o sea, eso va a existir. O sea, lo que pedía Ariel, yo comprendo de la lógica, pero también comprendo, empatizando de que es como que che, no es lo mismo que critiques de esa forma. Vos que estuviste acá, que sabes que a veces la pelotita pega en el palo y entra y sos héroe y pega y sale afuera, o sea, va afuera y sos villano. Eso dejarle al periodista, dejarle al hincha, o sea, yo entiendo eso. A mí no me mueve tanto eso. Lo que más me mueve, Ariel, es que se jueguen por un esquema y digan que estamos todos equivocados, como lo hizo Almirón, Gustavo Gómez, y después a las 2 cuadras ya cambiaron ellos mismos también. Claro. Sí, Cuando todos eso criticamos el estilo de juego de Berizzo, no, ustedes no saben, no entienden. Así vamos a ir al Mundial. Claro, y para acá- Por fin sabemos tocar. De ahí nació todo, porque al decir eso se le trató como que lo de antes le pegaban de punta. Dijo, por fin estamos jugando fútbol ahora. Paraguay nunca jugó al fútbol, ¿verdad? Era todo tranca. El chute era el mensaje de los jugadores. Y ahí saltaron los históricos, obviamente. Voy a saltar si me están tratando que yo era un rústico. Ahí se armó todo. Que yo era un picapiedra. Claro. ¿verdad? No. Lo que hay que Yo pedir es que se coincido. hagan de la coraza, que vean que también se están haciendo las cosas mal, porque todos vimos que se estaban haciendo las cosas mal desde ese primer combo que están citando ustedes. Le ganamos a Venezuela y nadie terminó tranquilo. ¿Verdad? Porque se jugó mal, porque Gastón Jiménez no podía jugar en la selección. Y me acuerdo que decíamos eso y hizo el gol contra Venezuela. Y para algunos también técnicos que se dedican al periodismo, era un jugador pero fundamental. ¿Verdad? En esa opinión que cada uno puede tener. Pero que no te quieran convencer de algo que no se está viendo.
que no te vengan a decir que éramos una cantera de fútbol cuando era un equipo pero intrascendente, que perdía puntos en todos lados, que no pensaba en la ofensiva, que no pateaba el arco. Eso sí, y los jugadores ya tan grandes como para no caer de vuelta. Creo en eso. Antes de saludar a la noticia de último momento, Hugo Ibarra, entrenador de Boca, se descompuso en la práctica. Se desmayó. Epa. Está internado. Dice que puede ser por el calor o por un pico de estrés. A veces la mezcla, está siendo muy cuestionado. He visto la gente ahí Sí. que llevaban hielo, ponían sobre la cabeza. Le pusieron. La No, gente no se pone- a Ibarra, sino que No, y el bueno. calor, que es Y una del cancha. entrenamiento fue al hospital directamente. Recordemos que perdió jugando muy mal contra Banfield. Y a veces lo critican, es compañero y todo lo critican. Claro, es A Bonacier compañero y compañía así. Por eso entonces lo que decía, yo coincido con lo que marcaba, porque por eso todavía la gente recuerda aquella entrevista con Robert Harrison, que fue después de Brasil. Y era, no, mira, el famoso, no hay peor ciego que, ¿verdad? Puntos suspensivos. Y cuando en una conferencia Gustavo Gómez, como decía, no hay gente, y quería decir, hay estadísticas, ¿sabe? Entonces, esa parte sí es preocupante. Yo, o sea... Carlos Gamarra dijo después de el empate en Buenos Aires, el 0-0, ese que no pasaba en la media cancha, que Villar fue figura, con el Maño. Sí, Cuando bajó el 2004. avión se rió y dijo, que hablen lo que quieran, que así vamos a ir al Mundial. Fuimos al Mundial. Sí, sí, sí. ¿Pero a qué fuimos? Claro, En dos partidos ya retornamos. Pero por eso... No, es una cuestión que no. O sea, yo entiendo esa Sí. dinámica, que por eso con el rendimiento, pero voy nomás a que lo que sí voy a pedir, y ahí yo voy a agarrar otra vez tu hilo, Ariel, cuando vas a hablar del tema de la autoridad moral, porque a ver, ellos seguirán siendo los dueños del vestuario, ¿se entiende? O sea, me imagino, proyecto, está ahí en la ronda de tereré, o cuando estén ahí postrando, lo que quieras, vos tenés al grupo de los históricos. Y en otra mesa imaginaria van a estar los Robert Morales, Julio Enciso, los Gómez, Martínez. Entonces, yo entiendo que todavía los Piraguazú, que son los Gómez, Almirón, Richard Ortiz, Derly González, todo lo que quiera, pero que allí aparezca Guillermo y diga, yo entiendo a los veteranos, yo fui jugador de todo, pero... Y yo te digo, yo juego en la Premier League. Y no voy al Mirón, voy a Enciso. No, tengo de los dos lados. Juego en la Premier League y vengo acá, pero me quiere retar un tipo que está jugando en el fútbol local. No voy a dar nombre, ¿verdad? Eso también hay que manejar bien, ¿eh? No, por eso. Mira que nuestros jugadores son muy especiales también. Y Enciso es especialista en calentarse. Sí. No, pero si te por humillaron eso- acá, sí le pegaron en libertad. Sí, sí. Pero yo, yo voy a eso, más también. Derly también, yo me refiero a Derly. Derly te reclama. Y mira que se pueden encontrar, un ratito y Que estaría bueno, porque Tito está en buen nivel, ¿eh? Sí, está- no sí. despreciable O sea, lo suyo. Pero entonces allí hay veces que el propio técnico le va a decir a los chicos, espera, ubicate, pendejo. ¿Y cómo le vas a...? Eso no, ¿se entiende? Eso no, porque allí yo voy a lo que vos decías con el tema de la autoridad moral. Si por allí el chico dice, ¿por qué no hacemos...? Que también Guillermo, puede ser que tenga razón. O sea, eso es lo que me parece que sí se puede hacer. No eso radical de decir, no, que se vayan todos los que estuvieron en las 3 eliminatorias pasadas. No. Y vamos, no. No estamos de condicionando. acuerdo, claro, pero de allí que no sea otra vez que lo de arriba decían, no. La cofradía, no, Claro. y por eso. Yo creo que habrán aprendido. Los años no pasan en vano, ¿verdad? Ojalá. Vamos a saludar a Edgar. Hay lluvia aquí en Asunción, le contamos a la gente del interior. Y en instante hablamos de Cerro. Juanma, música de Cerro, Quique. Mañana Cerro se juega. No digo el tema del semestre, ¿verdad? Porque igual está la... ¿puedo decir que sí? Yo creo que debe ser el partido del semestre. A un paso ¿En Federico, serio? es una del grupo y la plata que hay. ¿Vos decís que No, yo El creo... partido del año hasta ahora para Yo hacer. me acuerdo, o sea, no te vayas, ¿el partido qué? Del año hasta ahora. El partido del año, dice Tranquilo, Ariel. Ariel. ¿El partido del año de fútbol paraguayo o de Cerro? No, para Cerro. Entendí mal. ¿Qué tal, Edgar? Bien, Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Pasata personal con el mega plan ilimitado de 6 gigas.
días por tan solo 60.000 guaraníes para hablar, mensajear y whatsappear ilimitadamente. Pedilo al 0971-100.000. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre, por eso queremos regalarte precios especiales en la compra de cubitos de pechuga y QF y en las albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y smartwatches, precios increíbles en toda la línea de celulares y smartwatches y sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: celular Samsung A23, antes 18 cuotas de 219.000, ahora solo 18 cuotas de 164.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 en todos los combustibles generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con las tarjetas de crédito de Visión te llevas un regalo directo hasta 5 millones, un vaso térmico hasta 10 millones, una manta para tus viajes mayores a 10 millones, kit completo de viaje. Si aún no tenés tu tarjeta, solicita al WhatsApp 021-414-3000. Visión, más digitales, más humanos. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos. www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Puffa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Puffa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puffa Energy, calidad de éticos. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 021-492-811 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Llévate la Taiga 110 2G estándar en cuotas de 259.000 guaraníes o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. 12:18 para poner punto final al capítulo selección, porque nos enviaron algunos oyentes a través de WhatsApp y también en el Twitter. Pepe Leporto no es el hijo de paraguayo y brasileña. Él está ¿dónde? En el fútbol brasileño estaba, Pepe. El del Porto. No, el lateral. El jugador que dicen que podía venir a Paraguay. ¿En dónde estaba él? No, vos estás hablando de Mauricio, otro. Mauricio que está en el Inter. El que justamente tuvo... Hay uno Pepe. Y es el que se dijo que ayer fue expulsado en la Champions. Por eso están hablando. Pepe del Porto, ¿verdad? Pero Pepe el portugués. Otro, no otro ya. Pero estuvo en el Porto. Pero el Pepe del Porto. Digo, el que ayer fue expulsado contra Inter. Pero el que se habló era el Mauricio. Mauricio, sí. No, hay el un Pepe Inter también. Ayúdenme, por favor, el Pepe. Sí, yo escuché Pepe. Y estamos buscando por todos lados. Está
Pepe está en Porto, pero no es el Pepe que ayer jugó en Porto, el de ayer es el referente portugués, el capitán. No, por eso. Zaguero. Claro. No, el Pepe delantero. Está en el Porto también, sí. Claro, por eso el que fue expulsado ayer. Ayer le expulsaron, bueno, por eso. Por el delantero. Sí. No, y de él se habló, en un momento que podía ser nacionalizado. Preguntan acá. Claro, por eso él es Pepe y el otro es Pepe. Claro, ahí está. Gracias. Este tiene tilde en la E, en la última. Sí. No, y por eso. Pepe. El otro es socio de Ronaldo. Claro, el otro es el duro. Mourinho. Jugó su mejor mundial a los 40 años, increíble. Hizo el gol la vez pasada, sí. todo eso. Y es un líder, natural. Está Juanma para hablar de Cerro Porteño. Hay línea de 4 en el fondo. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos los compañeros, en especial a la audiencia. ¿Ya tenemos confirmación? Todavía no confirmación, pero es la tendencia marcada que, así como están las cosas, la única modificación en relación al partido de ida sería justamente la sustitución del expulsado Rivas, y allí se modificaría un poco la zona defensiva. Báez correría como lateral izquierdo y esto evidentemente da lugar a un central zurdo. Al menos hasta aquí esa es la tendencia que se viene manejando el Cerro Porteño. Hoy habla Facundo Saba en conferencia de prensa a las 17, a las 18 entrenamiento, y según lo que manejamos, allí estaría confirmando el equipo, pero hay una tendencia marcada bastante clara. ¿Y cuál es cuando vos decís zaguero zurdo? ¿Quién que va a jugar Del Valle? No, señor, Del Valle hasta aquí no... No, por eso, Álvarez. Sí. ¿Va a jugar Álvarez? Así como están las cosas, al menos hasta aquí, Pedro Álvarez toma la delantera para arrancar de central el partido de mañana ante Fortaleza. Pero cuando vos decís toma la delantera, ¿es con ese requisito de ser zaguero y zurdo? O, por ejemplo, él está peleando el puesto con Robert Pires Amota, que no es ni zaguero ni es zurdo, pero ha jugado también como zaguero. La otra opción es que Enzo Jiménez arranque como lateral derecho. Y Beto juegue como central. Exacto, el movimiento del segundo tiempo, en el partido de ida. Claro, o sea, que juegue la defensa que terminó en el Castelao. Exactamente, esa es la otra opción. Estuvo probando ambas en la tarde de ayer, pero prefiere, por una cuestión de naturalidad del puesto, hasta aquí al menos esa es la tendencia, que Pedro Álvarez esté arrancando allí junto con Juan Patiño en la defensa mañana por la noche. Bueno, el resto totalmente confirmado. Dani, ¿no te cierra? ¿Cuál de las dos no te cierra? La de Álvarez. Claro, la de Álvarez. Digo por el partido y por lo que dijo Saba, pero acá capaz, o sea, Saba también juega con el tema psicológico, de agarrarlo a Alba y le dice, Pedrito, o sea, peor que hoy no se va a jugar, como ocurrió con Miguel Martínez, ¿se acuerdan? O sea, que era... claro. No, después lo Resistencia en el Clásico, terminó como terminó, ¿verdad? Pero además, Dani, esa muestra fue el equipo titular, ¿verdad?, donde él debuta, o jugó en todo caso este año contra Guaireña, ¿verdad? Es posible que el técnico le dé la confianza porque está convencido que con ese equipo titular, teniendo a Patiño, a Espínola o al propio Vázquez a la izquierda, él pudiera tener otro rendimiento. Claro, o sea, es como decirle, por un lado decir, mira, peor que la vez pasada no va a ser. Tenés tu revancha inmediata y además va a estar mejor arropado. O sea, esa es la palabra. Claro, entre tenerle a Lucas Quintana y Eduardo Brock, va a tener a Juan Patiño y Gabriel Báez. Claro, o sea, es buscarle también, porque cuando Juanma le hace la consulta en el postpartido, Saba, cuando ya iba a pasar a otra consulta, dice, y lógicamente no nos salió. Claro. O sea, él reconoce... Él mismo a su respuesta le puso unos puntos suspensivos y después cerró la respuesta. Claro, porque él dice, y claro, era pensando para el jueves y no nos salió. Entonces, si vos vas a apostar nuevamente por algo que no salió, es por el tema de la confianza, por el tema del entorno, y también quiero sumar lo otro. Porque esa defensa fue totalmente improvisada, pues, ¿verdad? Y claro, porque es que en Cerro se dio 2 veces ya el mismo fenómeno. Que 4 jugadores de la línea de 4 jueguen por primera vez juntos. Sí. O sea, es lo mismo que nosotros 4 entremos, nunca uno jugó con el otro, y eso se nota. Sí. Se nota. Claro, llevemos de repente, acá estamos 4, ¿verdad? Sí. Pero tengamos que hacer un programa y yo tenga que hacer el programa con 3 personas con las que nunca hice un programa. Claro, manejar los tiempos. Claro, primero eso. En la mirada, vamos a pisarnos en el audio, silencio por doquier.
Entonces, voy nomás a eso, y porque el plan B, el que le preguntaba por Piri, o el que se cerró en el Castelao, implica muchas movidas también. Primero, si es lo de Enzo, hoy Beto Espínola es un punto altísimo. O sea, yo estoy perdiendo a un gran lateral para que juegue como primer marcador central y moverlo a Patiño hacia la izquierda. Yo creo que Juan baja también. No, Patiño a la izquierda. Entonces, no. o sea, voy nomás que también, además del tema de, no, pero acá vas a jugar mejor, es que tu plan B es mover dos piezas, porque Patiño y Espínola son los que más jugaron en este año. Y ese sector derecho, ¿cuántas veces dijimos? No, el sector derecho de la defensa, dentro de todo garantiza. El sector izquierdo, el que no sabe, con lo de Bro, con lo de Rivas, con lo de Báez, pero ese sector derecho es fortísimo. Y si juega como terminó en la ida, vos le estás sacando a los dos, o sea, a los dos le está corriendo hacia la izquierda. A Patiño como segundo marcador y a Beto como Estamos primer viendo marcador central. Claro, a los 2 puntos más altos estamos viendo Sí. de sus lugares, en lugar de hacer un 50% con un 25%, ¿verdad? Pero- Que sería el izquierdo. En cuanto a seguridad, después te juegan un partidazo y... Claro. Pero son Sí, los dos pero mirando viejos nomás- confiables. Mirando más eso que Sí. dice Dani, yo veo más factible eso. Es cierto, se mueven tantas piezas, pero a mí me parece que tiene más oficio para jugar hoy por hoy de central, más allá que lo vas a poner a Patiño en un sector donde ya jugó, ¿verdad? Por más que pueda bajar, me parece que es la mejor movida. ¿Cuál? Beto Espínola con Patiño. Para mí, Beto Espínola con Patiño. ¿Y vos, Dani? Beto que ya jugó de central. Yo Mario. estoy con vos, ¿eh? Yo no lo muevo ni al lateral ni al central. Más que el lateral está haciendo salida muy importante, centros muy importantes, hasta de visitante. En Chile me acuerdo el que más salía era él, cuando Cerro no salía en la cancha de Olimpia. Sí, sí. Y el central, el acompañante de Patiño, ¿quién? Y yo, o sea, yo lo que creo es que ya le puso la cruz a este chico del Valle. Porque para mí Y vos decís que aparece, como dice Juanma, Álvarez. Es que, o sea, yo quiero entender por qué aparecería Álvarez y es por esos dos factores. Sí. Y yo creo que es más fuerte el segundo factor que el primero. Aunque Ariel citaba, y por eso decía, lo de arropar mejor. Sí, pero si vos tenés otro plan o un plan B donde no hay demasiados movimientos, pero el plan B me parece que es muy costoso porque perdés salida por la derecha. Beto te da una salida, recién hablamos de la selección. Beto fue la figura de ese primer partido contra Perú. Hizo las 2 asistencias. O sea, Beto enchufó a un jugador también de selección. Sí. Entonces, sacrificar a él, porque Enzo de lateral, el famoso jugador, puede cumplir, pero no está en el nivel de Beto Espínola. Y después Beto Espínola de central, otra cosa. O sea, entonces quiero entender, por eso el lunes dijimos, qué pena para Saba que haya arrancado tan mal. Porque mira que fue antes del penal que vos preguntaste y te dije, él tuvo 3 intervenciones. En la primera él quiere salir a romper y Baje le hace tipo un túnel. Y ahí me parece que bajó. Y bueno, por eso te decía, lo de Quintana, lo de Brock, tampoco son los mejores compañeros para que te puedan dar mucha confianza. No. Pero yo creo que al tener Tampoco que... Sergio Díaz como extremo perseguía a nadie, o sea, Sí, era sí, sí. una tierra liberada. Sí, sí, sí. Zona liberada, ¿cómo se llama? Yo iría a una solución más práctica. ¿Cuál? Porque es un partido en donde sí puede ser que pese. Estamos hablando de mínimamente 30.000 hinchas que van a estar mañana, ¿verdad? Sí. El entorno, todo. Iría un poquito más, digamos, entre comillas, lo seguro, pues al final de cuentas tampoco nada tan segura. A un jugador más experimentado. Que yo creo que no le va a pesar jugar en la posición. Ayer te conté lo ¿Vos decís lo de Pirida Mota? Pirida Mota, con Patiño. A mí me hace dudar los pelotazos nomás. Los pelotazos cruzados. Pero con el respecto a Piri, como le pone por izquierda o le Por correa izquierda, a Patiño. por izquierda. Tiene buen dominio de pelota, técnica. A ver si se puede acomodar principalmente las pelotas que no tienen problemas los de Yo Fortaleza creo que de, él cuando entraba siempre como primer marcador central. de meter pelotas largas. Fortaleza cruza balones. Entra como primero. ¿Va a ganar más altura con él en tu defensa? ¿Más altura? Y yo creo que él es más alto que Baez. ¿Pirida Mota? Yo creo que sí. No. Para mí es lo mismo. Va de más alto, no. No sé si es más alto, pero para Más mí alto. es lo mismo. Perdón, no, perdón, me confundí con Álvarez. No, sí, ahí sí lo mismo, claro. ahí sí lo mismo. Claro, porque se Pero convirtió bueno, en ese pero- caso y va a la los izquierda. dos tuvieron ese problema, la pelota Claro. cruzada. Pero sumarle entonces, Beto, Baez, Piri Mota, para mí están todos en el mismo rango. Sí, es más, vos me decís, Valle para mí jugó un muy buen segundo tiempo en Fortaleza.
Creo que ¿Pero como defensivamente... lateral o- porque aquí ya jugó el segundo arrancó tiempo como defensor, ya estaba rechazando Sí, sí, mucho. sí. Hay un cruce, hay estuvo una bien. barrilla donde Sí. él Por hace la tiempita oficina. llega muy bien. Sí. Y baja de altura, Eh, tiene 1,80 Pires Mota. Ah, no, está bien, no, retiro lo dicho. Así como el tema del partido del semestre, sí. Yo lo que quería decir es que el efecto no es tan depresivo como antes cuando estaba la Sudamericana. Porque cuando Cerro se queda sin nada con Táchira, sí. Tuvo que inventar. Pero ahora la Sudamericana, pues te acuerdas que Olimpia incluso ganan la olla, clasifican a la Sudamericana y había euforia, no importaba. Sí, pero va a ser un golpazo. Va a ser un golpe, ya sé. ¿Desde qué punto de vista, Federico, Sí. Dani, Ariel? Desde que se armó este cuadro, ¿verdad? Cuando llega el momento de jugar contra Curicó, uno decía, ¿Maldonado o Fortaleza? No, ya era Fortaleza justamente. Y ahí era como 50 y 50. ¿Será que llega Cerro a jugar con un equipo brasileño que tiene mejor presupuesto, más equipo quizás? Pero al ganar el partido de ida... esta parte ganó, al claro. ganar el Totalmente. partido de ida, Sí. ahí es como que ya el camino Va a volver a está ser, allanado, ¿verdad? va a volver a ser el equipo que le temblaban las piernas a la olla y toda esa Exacto, cuestión. Sí. entonces va a ser un Se va a golpazo. producir un quiebre, golpazo. como está mencionando. Claro, no, totalmente de acuerdo. Es cierto, A va a lo ser que la- hoy nomás que no es más traumático como antes, porque después arranca, pasa el tiempo, arranca la Sudamericana, pasa la fase de grupo y ya la gente se recompone, ¿verdad? Pero sí, se juega mucho y lo que vos estás mencionando, estoy de Yo acuerdo. Coincido también Sí. con lo que dice Fabio. Y fíjate lo contradictorio, a veces lo paradójico que es el fútbol o la dinámica de este deporte. O sea, al haber ganado y por cómo jugó Cerro en la ida, se carga la presión de no quedar eliminado. claro. ¿Se entiende? O sea, porque supongamos que si en la ida Thiago Gallardo hace el penal, o sea, convierte el penal. Y nosotros sabemos que los brasileños, una vez que convierte ellos, acá es lo que por ejemplo le cuestionábamos a los luqueños y compañía, los nuestros marcan y después como que, ¿ahora qué hacemos? Paraguay hace un partidazo en la Bombonera, le hace el gol a Ángel Romero luego de esa corrida de Almirón, hacemos el gol, ¿qué hacemos? Empezamos a retroceder y otra vez Anthony de figura y el VAR también nos salva con ese gol de Messi. ¿Qué hacen ellos? Ellos marcan uno y van por el segundo, el tercero, el cuarto. Y si hubieran traído un 2-0, capaz contra Luqueño no era tan alternativo el equipo. Entonces, los dos elementos, se jugó bien y se ganó allá, y también hubo una postura. El partido contra Luqueño, con el Cáceres es importante, pero no era tan importante. Pusiste a todos los suplentes y no llevaste a ningún titular al banco. Porque cuando, con ese primer tiempo, preguntamos, Juanma, ¿quién está en el banco? Y no estaban como la vez pasada contra Resistencia o Guaraní, los Churín y compañía, para que entren en el segundo tiempo y traten de subsanar. Entonces me parece que esos dos elementos hacen que, si se da un resultado negativo, va a haber un golpe muy fuerte. Sí. Pero como ustedes dicen, en el momento del sorteo se sabía que Fortaleza era el 50-50. Si se pasa, por eso es partido de semestre. Porque si vos estás o sea, si era Curicó, no era partido de semestre por el calibre del rival, sí por lo catastrófico que puede ser si queda afuera. Y si fuese un rival imposible, no vamos a colocar partido de semestre y decir, no, si no pudiste contra era lógico que te quedara fuera contra este equipo. Ni una cosa ni la otra. Entonces me parece que lo que hizo Cerro es lo que eleva para que se diga, mañana hay que pasar como sea. 12:32. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upizza, hamburguesa Upizza tan real como vos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso, llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos al 021-238-6006, al 0811-66 66 o al asterisco gas, asterisco 427. También podés hacerlo ingresando a la web www.corona.com.py y completando los datos de tu pedido. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar. Ahora también en limpio. Gas Corona, de vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general
general con precios de calificación 5. Felicitado en Luque y Aregua, el Cacique si te conviene. Muy pronto en Itagua. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podéis pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podéis ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. 10% de descuento en todas las cuotas. Cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción. Cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000 y pásate ya. 12:35, estamos con Matías Segovia de Guaraní. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Contanos, Matías. Ayer costó ganar, pero ganaron una racha importante. Son los únicos escoltas de Libertad. ¿Anda bien? ¿Se ensambló bien el equipo? Sí, ayer fue un partido trabado, duro, donde nosotros sabíamos a lo que ellos iban a jugar y gracias a Dios pudimos sacar el resultado que queríamos. Con respecto a vos, este momento venías de jugar en el Sudamericano Sub-20, no paraste, físicamente se te ve muy bien para afrontar estos desafíos que son la seguidilla de partidos que va teniendo. Sí, tuve poco descanso, pero yo tampoco quería parar mucho tiempo y yo creo que volver del Sudamericano y luego de entrenar ya me hizo bien también, para adecuarme a lo que quiere el equipo y físicamente me siento muy bien ahora. Y justamente con respecto a la Sub-20, Mati, ¿pensás que fue un fracaso? ¿Qué le pasó al grupo después en la recta final, no pudiendo lograr ese ansiado lugar en el Mundial? Y la verdad que en la primera ronda estuvimos muy bien, fuimos el mejor equipo del grupo de la muerte y en el segundo tramo ya nos costó un poco, pero muy dolido por eso, por la eliminación, porque yo personalmente quería ir a un mundial con mi país, pero con cosas que pasan y a seguir apuntando a la selección mayor ya. Ahora, con respecto al equipo, se entienden bastante bien con Raúl Cáceres, a veces se tira por esa zona Camacho. Ayer el partido estaba muy difícil, friccionado, el jugador brasileño Igor Ribeiro te controló mucho, igual fabricaste situaciones para que vos puedas armar tu juego, Mati. Sí, estuvo mucho encima mío, pero ahí con que Camacho se tiraba a la derecha conmigo y Raúl pasaba todas las veces, pudimos hacer peligro por esa zona y lo mismo también por toda la cancha, la verdad. 4 victorias al hilo en el campeonato local y más la Copa Sudamericana, son 5 partidos, ¿no? ¿Qué momento que están pasando, Matías? Sí, la verdad que estamos en un momento muy muy bueno. Eso el trabajo de cada día se refleja pues en
en la cancha, en los partidos, y estamos muy bien. Es un grupo muy unido en donde todos se ayudan y quieren lo mejor para el grupo, y eso nos hace bien a todos. Y estás jugando ya con tu ídolo también, con Federico Santander. ¿Alguna vez te sacaste una foto con él años atrás y ahora ya formás parte del equipo con él? Sí, contento también por eso. Le había pedido a él una foto en 2015 y ahora me toca la oportunidad de jugar con él. Es un gran jugador. Se nota los años que tiene en Europa y nada, tengo que aprovecharle al máximo. Matías, en esta sub-20 no se dio en esta sub-20 Matías no se dio una posibilidad de transferencia para vos. No, ya había sondeos, pero no se llegó a nada. Mi representante me dijo que tranquilo, que va a venir algo más grande con la ayuda de Dios. Y nada, no nos podemos apurar también. Quiero consolidarme más en primera y ahí si me toca salir para estar más afianzado y más que tenga más roces. El presente de Guaraní, volviendo al equipo Guaraní, Matías, ¿les marca que pueden pelear el campeonato? Sí, totalmente. Como te dije, es un excelente grupo que tanto en defensa como en ataque es un equipo muy compacto, y yo creo que tranquilamente si seguimos así podemos llegar a lograr el objetivo que queremos. Está Matías, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. 12:40 Matías Segovia, el zurdo de Guaraní, único escolta de Libertad después de la victoria de ayer por 1-0 con el gol de Marcos Cáceres. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambreta, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítanos en Arroyo Pona, ruta 6 kilómetro 12 y disfruta de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso, elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más. Con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los motocultores Suscuerna
Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Sigue Juanma. Sí, Fe, aquí estamos. Bueno, hablamos de la defensa, el resto del equipo, lo logístico. La otra opción, otro lateral Sí. izquierdo no tiene Cerro, ¿verdad? Digo, ya que se habla que Báez cumplió para decir, bueno, no está arriba, pero Claro. que haya un sustituto del lateral izquierdo. Mira cómo está encarando Cerro el partido del semestre. Todo esto, y acá rebobinamos otra vez, ¿no? El tema de la salida de Pulpito, de que trajeron a alguien que vos podés analizar si realmente, bro, pero no está disponible tampoco el brasileño. Acá hablamos de que Coyote parece que en central dentro de todo le ha venido bien. Otro lateral izquierdo no tiene Cerro, además de Rivas y Báez, ¿verdad? Laterales naturales no tiene, sí algunos juveniles, pero laterales así naturales no. Mira, yo creo que con relación a la opción de Pedro Álvarez, que así como están las cosas, es la que al menos hasta el momento es la que va marcando tendencia. Él tiene menos de 2 partidos, sí, son 2 rivales diferentes en primera división. El primer partido fue el debut contra Guaireña, donde jugó con la defensa titular. Sí. Y me parece que fue uno de los destacados. Fue su primer partido después de una rotura de ligamentos cruzados. Y particularmente, al menos creo que rindió de gran manera. Ahora, el lunes sí, si bien se demostraron algunas falencias, me parece que también él tuvo que correr por 3 jugadores. De repente actuando de bombero hacia el sector derecho donde estaba Quintana. Y si habíamos dicho que Brock de central en el debut ante Resistencia nos había parecido falto de velocidad, imagínense de lateral. Entonces me parece que también de repente o por momentos debía cubrir esa zona, por eso a lo mejor quedó más expuesto. Y fíjense que en el informe médico de Cerro Porteño, cuando habían informado lo de la lesión de Álvarez, se hablaba de 4 o 5 semanas, y justamente estuve cotejando y aquí tengo el dato, él vuelve a entrenar normalmente junto con sus demás compañeros a la 3ª semana y vuelve a jugar un partido oficial después de 3 semanas y casi 4, 3 semanas y 5 días después del informe médico. Es decir que me parece a mí que lo de Álvarez es la opción más potable. Recordaba Johnny en el grupo que en aquella noche azulgrana, si bien era otro entrenador, ahora son otros tiempos, otro estilo de juego, Piri Mota jugó de central y después tuvo que ponerlo de vuelta como volante. No rindió tampoco las expectativas, no llenó las expectativas, pero a mí me parece, y esto más allá de lo que fue el partido el lunes, incluso después, que lo de Álvarez, no solamente por lo que tenemos como información, sino esto ya es más bien una opinión, me parece que es la mejor opción, más allá de lo que fue el partido el lunes, va a estar arropado de manera diferente, así como dijo Ariel, y me parece que, así como están las cosas, al menos él va a ser el que arranque de titular. Okay. El resto del equipo, el mismo. Sí, después no hay muchas dudas, del medio para adelante con Aquino por derecha, el doble 6 con Pica, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, por izquierda Federico Carrizo, movilizándose tanto Aquino como Pachi, sin ningún inconveniente durante el partido, y arriba la delantera Diego Churín y Robert Morales. Es el equipo prácticamente que hoy lo estará confirmando Facundo Saba en el entrenamiento que arranca a las 18, ya un entrenamiento mucho más liviano, repaso de pelota parada y después ya a la concentración de cara a lo que va a ser el partido de mañana. Acá preguntan por Varguitas. ¿Qué pasó de Varguitas? ¿Lesionado? ¿Se fue a otro club? No, él tiene rotura de ligamento cruzado anterior. En un partido, penúltima fecha del año pasado en reserva, se lesionaron los dos. Rivas, rotura fibrilar, y Vargas, rotura de ligamento cruzado. Lastimosamente sigue en ese proceso de recuperación y pasó a engrosar esa larga lista de lesionados con esa dolencia en Cerro Porteño la temporada pasada. Que incluso la temporada pasada también lo incluía Pedro Álvarez, que se había también roto los ligamentos. Okay.
Bueno, entradas 27.000 a esta altura puede ser. Casi 30.000 me dijeron, Fede, Ajá. 27.000. Sí. Está bien, yo tenía media mañana 27.000. Es muy cambiante. Fíjate que anoche informábamos 25.000 a las 7:30 más o menos, y para el cierre, que fue tipo a las 8:30, una hora después, ya eran 26.000. O sea que es constante el tema de la compra de las entradas por parte de los hinchas del Cerro, recordando que desde el lunes comenzó la venta al público en general. Bueno, está Juanma, mañana a las 19, para un horario apretado, los de la oficina, para nosotros bien. 22:15 ya estamos por ahí para salir de ahí. Partido a esa hora con casi estadio lleno, ¿cuál vendría? Yo estaba recordando River, Cerro River se jugó temprano. No, ¿Te acordás? Para mí fue tarde. No. Fue Arrancó por la noche, primer tiempo arrancó con Sol. El Con, gol con Sol arriba. El gol de Edo ya no es a oscuras. El gol de Edo con Lumínica, sí. Pero Ese fue cuando un sale gol el equipo, tempranero. ponerle 19:30 habrá sido. Aparte que era Era horario ya de invierno. sí. O 18 de invierno habrá sido. Me acuerdo fue temprano. Creo que No, era claro, porque 18 Aedo y hace 20. un gol temprano Sí. y yo ya, o sea, no, ya estaba- había. estaba oscura. Ponerle que era 18 de invierno. Ahora 19 de verano, que vamos a tener todavía. Después me acuerdo, pero primera fase fue Cerro contra Nacional de Montevideo. Me acuerdo porque me fui a Asunción y llegué bien temprano. Hay varios partidos que se jugaron ya a esa hora. Ese sí, si Cerro River fue ese, sí. Sí, entonces, pero sí, así sí. a las 19 Puedo horario decir- de verano. Claro, porque va a haber un drama para el de la oficina, el del trabajo, más por los números que está marcando. ¿Iba a aportar algo, Juanma? Yo creo que el partido contra San Lorenzo de Almagro también. Sí, ese puede ser también, que es de la misma campaña, ¿eh? Sí, que una fase antes, en octavos de final. Sí. Recuerdo porque la previa arrancamos con sol. Y el partido sí ya con luz artificial. Claro, porque ya tanto San Lorenzo como River estamos hablando del horario de invierno, ¿verdad? Entonces, capaz si ese partido era a las 18, es el equivalente ahora a las 19, pero ya el sol para los que se despiertan temprano saben que a las 6:30 Claro, todavía va a está cambiar todo oscura ahora, sí. Entonces, sí, me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque ese Cerro San Lorenzo, que, o sea, la gran remontada con lo de Cureí, ese no fue cuando se descubrió el tema de Joselo. No, porque yo me acuerdo, viste que nosotros también tenemos de los eventos extradeportivos. No sé si era lo de Joselo o era lo de Joselo. Messer. Lo de Itaipú, el tema de que casi con Puede ser, ruedita. Porque viste que era un partido clave, importante, pero a nivel extradeportivo, y más con el fuerte equipo que tenemos aquí en ABC Cardinal de Prensa, me acuerdo que había había otra cosa también bastante relevante en ese partido de Cerro San Lorenzo. 18:15 arrancó Por eso. Cerro Porteño River. Y Cerro San Por eso me Lorenzo también acordaba. ahora... Cerro Porteño River, jueves 29 de agosto, 18:15. En agosto. 19:15 hora argentina. Sí, por eso recordaba que era el viejo horario. Exactamente. Sí. O sea, arrancó más temprano aquel para nosotros. Por más que haya oscuridad o no oscuridad. Claro. Arrancó más temprano. Y sí, uno siempre liga, ¿verdad? Contra River levantaron la imagen gigante del ciclón, se veía perfectamente. En la ollita colocaron. Bueno, y mañana 19 horas, con este horario es más diferente. temprano. Es diferente, Claro. de hecho, claro. El clásico hace poco se jugó todo el primer tiempo con Lumínica. Pero mañana la gente temprano, para las 4:30 ya hay que estar ahí, Dani, Sí. Ahora con la amenaza de nuestro director Hay que estar... Pero yo la otra vez hablé con él. Ben Ruiz, vos sabés que fue un mito. Yo le llamé allá en el otro medio para conocer un poco cómo era el tema real. Y él dice que en el clásico solamente 7 vehículos llevaron al corralón. Y Ben Ruiz dijo acá 100 vehículos, dijo. Era una gran diferencia, ¿verdad? 7 vehículos al corralón, a otros se le pone cepo, de acuerdo al orden de la falta, pero no es que fueron 100 vehículos al corralón, no decía la puta. Porque primero que no tiene lugar. No creo que tengan... No tiene lugar, no tiene tampoco logística, exactamente. Para mover Tiene 100. nombre, pero el tema de las grúas y el lugar se complica. Pero el cepo sí está peligroso. Encepado. Allá afuera de la olla.
te puede arruinar una victoria, si hay una derrota peor todavía. Claro. Así No, que... es lo que ¿Y vos decía- dónde estacionaste, Daniel, otra vez? Yo no vi tu... No, estaba ahí. ¿En la olla? Sí, ahí donde solemos. ¿Dónde siempre? Sí, sí, sí. Mira vos. Pero del otro lado. O sea, solamente, pero... Lo que vi a través de su Twitter de Juan Villalba es que sobre la avenida Quinta es la que está prohibidísima de estacionar. Y ahí es donde... Y a mí también dijo insistió. también, a mí me dijo también Fabio Novena y Estados Unidos, que en las calles paralelas sí. Sí. Pero Novena Estados Unidos no. Mi cumpleaños fue ese Cerro River y la Soberana. Mira qué lindo cumpleaños pasaste, che, ¿eh? Con el gol de Edo. Tengo estacionamiento, dice Johnny. Y vos, Johnny, podés aprovechar, hermano. No, y ahí en su... Claro. En su A mí me PC. parece el gran trabajo del nuevo director de tránsito, Juan Villalba. Pero esos videos que estuve son medio forzados. ¿Te parece que mucha exposición? Esa señora que manejaba el auto rojo, ¿y cómo te vas a poner así? Encima, justo en la rampa de la silla de ruedas, y me parece medio raro. Sirve, obvio que sirve, ¿verdad? Para concientizar o concienciar, pero me parece... Hay mucho de viral. Sí, sí, sí. Y después esa negociación que estuvo con la señorita ahí frente a la terminal, que le ofrecía coima y todo eso. Ah, no, yo no suelo ver, ¿eh? Sí. Por eso no opino. Hay un poco... Pues sí que hay la delgada línea de vuelta, ¿eh? Sí, Entre sí, los... vamos a decir la verdad, entre el figuretismo y hacer bien las cosas, ¿verdad? Y figuretear es una cosa, y otra cosa es hacer bien las cosas, que lo hace bien, ¿verdad? Claro. Pero eso de estar ahí filmando cada rato, pues, que multa y punto, no sé, digo, ¿verdad? No, Ciertamente, está bien, ¿verdad? totalmente de acuerdo. Me parece feo porque sí, para mostrar que está mal, ¿verdad? Yo creo que eso es un mensaje importante que más allá que sea cierto. Bueno, pero vos estás jugando a dos puntas, ¿cómo? ¿O es figuretti o es un tutorial para mostrar lo que está mal? Debería, me parece, que dejar eso a los agentes de tránsito. Ahí está. Claro. Ahí te definiste bien, Juanma. Acá hay uno que envía la precisa. Odié esa campaña de Cerro porque todos los partidos empezaron a las 18, sí, así fue. Dice, Sí. Cerro jugó todos los partidos ahora, Mineiro, Nacional, San Lorenzo, River. Cierto. Así mismo fue, cierto, sí. Cierto. Tiene razón. Claro. La Tiene diferencia razón porque es que... yo me acuerdo que de primera fase, ahora me queda la duda si fue Mineiro o Nacional. Mineiro fue con lluvia, ¿verdad? No, ese es el 4-1. ¿Y con lluvia? Yo no me acuerdo. Capaz llovió después. O Nacional de Montevideo fue con lluvia. Es el que, Porque el concierto fue con lluvia, No, terrible, por eso, sí. pero Sí. ahí encontrar un concierto sin lluvia es lo que a veces es más difícil. Sí, ¿verdad? totalmente. Pero sí. Claro, uno seguía con el tema de la noche y por eso yo lo de Cerro San Lorenzo también recordaba por ese hecho extradeportivo también. Pero lo concreto es que estamos hablando de que la gente tendrá que tomar sus previsiones en ese sentido. Bueno, estamos con Edgar. ¿Algo más, Juanma? Aguardar, reiterado, hoy a las 17 habla Facundo Saba en conferencia de prensa junto con Robert Morales. Es el designado para acompañar al entrenador de Cerro Porteño. Después, entrenamiento a las 18 en La Ollita, ya ultimando los detalles para lo que va a ser el partido de mañana. Quedan concentrados y reiteramos, la probable alineación a un día del partido ante Fortaleza: Jan Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño, Pedro Álvarez, Gabriel Báez, Claudio Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Federico Carrizo, Diego Churín y Robert Morales. Esa es la probable alineación de Cerro Porteño. Bueno, está bien. Entonces estamos pendientes de la conferencia de hoy de Facundo Saba. A lo mejor ya confirma también el equipo para mañana, que es la única duda que hay. ¿Qué pasó de Fabián Franco? Tuvo también una lesión. Sí. Él está ya, Lateral derecho del ligamento, sí. está entrenando con normalidad. Le queda seguramente esta semana, después está a punto en lo físico porque no hizo pretemporada, pero después ya será liberado a la par de sus demás compañeros. No va a durar mucho este Villalba en el cargo. De adentro ya salió la orden para hacerle volar. No ayuda menos en tiempo de campaña política. Acuérdense de mí, dice. No, yo creo ¿sí? que hace bien su trabajo el señor, eso no hay duda, pero eso de exagerar con los videos ya... No tiene que ser figuretti. Y ahí es lo que estábamos diciendo ahorita. Tipo Blasima era oficial figuretti. También, sí. Él iba y a los conciertos se iba y le agarraba la cerveza a los muchachos y le derramaba. No puede pasar así, derramar la cerveza. Blasmas. Lamentable, fiscal. Lamentable. Edgar, qué tema pesado. ¿Verdad, Fabio? Sí.
Y bueno, increíble. 12 con 58 en todo el país. Muchos ya lo tachan de vende humo. El día que hablaron una multitud. No, tranquilo, ya. Están hablando ya de. ¿Cómo se llama el señor? Juan Villalba. Juan Villalba. Había un funcionario de la PF que se llamaba Juan Villalba. En la próxima elección le vamos a ver alguna. Voy a decir que. Sí. Sí, claro. No es nada casual, ¿no? Sí. No es nada casual. 12 con. ¿Vos sabías que donde hay número impar hay que estacionar? Yo no sabía. ¿Número impar en? En una calle que no tiene para doble fila. Vos tenés que estacionar donde están los números impares. Por ejemplo, acá Yegro 745. Ah, ya. Enfrente no. No sabía. Yo tampoco sabía. La otra vez me estaba comentando justamente cuando le pregunté cuáles eran las infracciones. Que hay calles. ¿En todas partes o...? No, hay calles donde se puede hacer doble fila. La calle donde no se puede hacer doble fila. ¿Cuál es la otra señal para saber doble fila? Que son las avenidas. Avenida. Las avenidas solamente una fila, obviamente. Y donde está el número impar se puede estacionar. Pues hay que ir a una distancia ahí, ¿verdad? La multa 4.000 por día en el Corralón. 7 jornales mínimos si te llevan al Corralón. Y si tu auto está un día, 4.000 por día. No sé cuántos meses pasan para que te rematen tu auto. También. Los muchachos de la moto que dejan rematar, ¿verdad? Y porque a veces la multa es más cara que la moto. Que la moto, exactamente. Había un depósito en San Lorenzo lleno. Sí. Lleno. Que caen al cotejo, por ejemplo, te vas por algunos puestos de control de camionetas, está lleno de motos. ¿Ah, Tijuana es el mismo del Mercado 4? Sí, el mismo. Ah, acá se le corrigieron. No, tranquilo. ¿Por qué la gente cuando ve a alguien así firme? No, está bien. ¿Por qué no se cambian todos los directores de la terminal de ómnibus? La terminal de ómnibus es lamentable, sucia, horrible, fea. ¿Por qué no se podía hacer bien las cosas y ser Figuretti? Peta hacía lo mismo y Peta también después se dedicó a la política. Senador, ministro de Educación. Y después fue una decepción para muchos también, ¿no? Y sí. Perdón. En las contestaciones coloradas le quiero ver a este personaje. Edgar. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974 530-000. En Paraguay, Pirelli es el centro telomático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano, Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro telomático, el centro de servicios más importante del país. Los miércoles, todos los miércoles, los grandes descuentos de Farmoliva. Van a donde estés, realiza tus compras a través de la web app y call center. Ingresa a www.farmaoliva.com.py a través de la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000 y accede a descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmaoliva. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicio Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Posta. Cantidad de calidad garantizada. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball en sus versiones tapadura y tapa flex con diferentes diseños y formatos. Seguí a @cuadernos Avon PY en Facebook e Instagram. Hay premios todas las semanas. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Disfruta Lacto Lambda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Budín Flan y Lacto Mix con polvas de frutas. Disfrútalo ya. Lacto Lambda y Lacto
deseo número 1, la salud de cada día. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Si este verano se vino con mucho calor, no te preocupes, con los acondicionadores de aire Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye la Yuteña Sociedad Anónima. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales, te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga, directo y sin sorteos. Fortin con Tigo Money llenan de internet tu verano. Fortin, ¿aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021 495 950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La pasión por el fútbol es lo último que se pierde y una copa de vino lo primero que se pide. Acompaña tu pasión por el fútbol con vino Novecento en sus variedades Malbec y Cabernet. Encontralos a solo 11.500 guaraníes. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Bueno, esto tiene que ver a nivel país. Lamento informar a la gente de San Pedro. Postergan tratar destitución de intendente. La gente está levantada, un levantamiento de gente para echar por malversación de fondos al intendente. Y los diputados dicen que van a tratar el tema recién el próximo miércoles. Entonces, una semana más. Tratar recién el tema. Para poner en claro, sentido único de los dos lados se estaciona. Doble sentido del lado izquierdo. Número de casa impar, ahí está, lado izquierdo. Para no confundir el Ariel. Sentido lado izquierdo. único. Sentido único. Sentido- Doble sentido. Doble sentido. Doble sentido se estaciona izquierdo. del lado izquierdo. Claro. Claro. El derecho siempre está como... anda mentalmente en una calle. Y el ejemplo claro de acá, Yegros. Aquí sí se puede hacer la doble fila porque es sentido único. Sí. Yegros, es sentido único. Doble dice. sentido, lado izquierdo. Anda a la avenida Novena, por ejemplo, sí. Estacionar del lado de la cancha, no del paseo central, ¿verdad? O acá Gaspar Rudí de Francia del otro lado. ¿Verdad? Claro, pero hay calles que no son precisamente con paseo central, que son doble, más para allá. Doble sentido, sí. Realmente, doble sentido. Bueno, ya decíamos lo de San Pedro. Me enviaron una afirmación de lo que fue la seccional número 1 ayer. Doble fila, música, mesa en la vereda. Dice, ahí no estaba Villalba. Y eso es lo que dicen, pues. Sí. Ese es el tema. No, Johnny ya, no sé si a nosotros nos está acusando, pero dice, por culpa de ustedes se le va a sacar al... No. Acá nos dicen, alguien tiene que ordenar la ciudad. Sentido único siempre y cuando no pase el bus. Sí, exactamente. Gracias a quien también nos enseña, nos informa por aquí. A ver. No, y el tema de ese... El figurete ese, ¿por qué no viene a ver la justicia, frente a la justicia electoral? Ahora mismo, quilombo, estacionamiento sobre Ciudad Ayala. Eso es cierto. Ahí todo el Ahora mundo mismo, estaciona. A la derecha, estacionan ahí a la Sí. derecha sin problema.
Grande Totti, el verdadero. Un gran saludo para él. Gran saludo. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso, llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Hace tus pedidos todos los días llamando al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427. También puedes hacerlo ingresando a la web www.corona.com.py y completando los datos de tu pedido. Gas Corona, seguridad en la que puedes confiar. Ahora también en limpio. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general, con precios de calificación 5. Felicitado en Luque y Aregual. Cacique, si te conviene, muy pronto en Itagua. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairá Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, grifería, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor de siempre y calidad. Cuando vayas a tu punto de compra favorito encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortizer. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Pantano, Limón y Cuñahuapa, insoportable en estos últimos días de calor. Y para el tereré, yerba mate Indega, Pantano, Limón y Cuñahuapa. Proba pues, cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello Pichupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad es de venta libre. Farmacias, si los síntomas persisten, consulta a su médico. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta el aire libre protegido utilizando los repelentes base, disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Bueno, amigo Rocantero nos dice, acá por ejemplo sobre País Pérez, casi Petridolsi, frente a la clínica Boquerón de IPS, sentido único, pero los perros estacionan sobre la derecha como la izquierda. Suele pasar con la grúa, pero no muy a menudo. No, ahí para salir de ahí, jodido. Si es que te metes ahí. Ese lugar es terrible, ¿eh? Yo me acuerdo me iba al dentista, pues tenés que dar la vuelta por ahí. Claro. Para pasar y terrible. Para estacionar por ahí, si no tenés estacionamiento, hermano, no. Es una caja de zapatos. Vamos a meternos en el fútbol de vuelta. Cerro, ya daba las variables Juanma. Claro que no hago un informe de vuelta de qué pasó en Fortaleza, un resumen. Hablamos de la selección. La Champions está muy predecible. Para mí. Me parece que pasan los... Hoy como que... Sí. Lo de ayer fue increíble, lo de Juventus. Lo de Milan con Porto. Inter. Milan con Inter con Porto. Esos últimos 7 minutos no pueden existir en el fútbol. Una salvada sobre la línea
una en el palo y otra en el travesaño. 7 minutos de descuento, ¿eh? Increíble. El del cabezazo al travesaño, yo me extrañó la forma en que cabeceó el jugador de Porto. ¿Para arriba? Para arriba cabeceó, no, sí, clavaba como se No dice, llegó a era frentazo. gol. No, que si clavaba Y era la del golazo. palo la toca el arquero. Sí, eso sí. Y sobre la línea, ¿no? Increíble. Porque después lo que hizo Haaland en el partido que resolvió ya tan rápido el City, ¿verdad? Y cuando dijo yo quería marcar un doble hat-trick. Sí, Para llevar las dos pelotas. Claro, no le gustó el cambio de Guardiola. No. Y no faltaba el hincha, a ver, por la eterna y lógica admiración que tiene Guardiola a Messi. Decían, ese para que nos rompa el récord de Messi. Porque Messi, junto a Haaland y el otro creo que es Luis Adriano, 5. son los únicos que hicieron 5 goles en un partido de Champions. Y si Haaland seguía, mira que el partido estaba para meter 7-8. Solamente él. Claro, porque y lo sacó. Y tampoco es que en el postpartido dijo, y sí, el técnico me está cuidando. No, dijo, yo quería marcar un doble hat-trick. Ahí en el y salió Haaland y como que el equipo también se tranquilizó, se anestesió. Como que ya está, dije. Claro, bueno, allá, o sea, había una motivación, ¿viste? Cuando decía que queremos que marque fulano, ¿verdad? Y lo sacó ahí Guardiola a Haaland. Y después el gol de Bruyne, golazo a su estilo, ya a placer probar un poco el arco y le salió perfecto, un golazo en ángulo. Después para más adelante tengo, Federico, ya fechas y horarios de la intermedia. Ah, qué lindo está eso, che, ¿eh? Primera fecha de la intermedia. Qué lindo, está viernes, sábado, domingo, y lunes. Sí, 4 días para la intermedia. Exactamente. El viernes sorteo de la Champions. Mira si le toca a Real Madrid de vuelta al City. Para el City porque amenaza ahora puede haber un clásico de Milán también. Respecto a lo que es el viernes, al mediodía el sorteo. Tenemos la intermedia, arranca con un partido que en un momento fue de primera. ¿O no? Sí. En años puede ser. 2002 estaba San Lorenzo todavía en la primera. Y Recoleta ascendió, el único año que jugó fue ese 2002. Ahí sí. Sí. Recoleta. Pensaron fuimos a transmitir un Recoleta Libertad, me acuerdo, cancha de Recoleta. ¿Qué? Un Recoleta Cerro también. Que yo recuerdo. Ese fuiste vos, sí. Sí. No, yo me fui a transmitir un Recoleta Libertad, me acuerdo, y era extraño porque del otro lado del muro se veían todas los panteones y compañía. Sí. No, la pelota se dio ahí. Sí. Pasaba estaba la pelota. La zona de cabina, la preferencia, de aquel lado los bancos de suplentes, y no había, estaba la muralla y atrás los panteones. Sí. Yo me fui a transmitir pero qué gusto que daba para llegar, porque lindo lugar. Con Ricardo Befe. Recoleta Ayes. Hace mucho en el pero ya era intermedia ya. Recuerdo si era B o no había fútbol. Ah, claro, la B ahora sí. Cubría los espacios. Y ahora ese club está gerenciado, ¿verdad? Vidal y compañía también. Sí, están ahí. Tiene incluso césped sintético, porque Recoleta ascendió ahora. Está Michel Agnoli también. Michel Agnoli, tenés razón. Sí, están trabajando ahí. Bueno, en instante, Fabio, con la primera fecha, ya en mes de marzo, che. Lindo, hace falta la intermedia. 13:16, Fabio nos da lectura a la primera fecha de la división intermedia. Crecemos contigo y gracias a tu preferencia, Pollos Don Juan inaugura una sucursal más en Luque, ambiente amplio y confortable con productos frescos, congelados, elaborados y la línea de pastas que solo Don Juan te ofrece. Capitán Andrés Isfrán y Sandra Rosalía, ruta Luque San Lorenzo. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. 13:17, otra más, ya estamos con la... Es momento de tener tu Ford ahora con el plan con todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Yamata Perovillal 021-671-900 y conoce
de mucho más. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tomos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidomiro.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidomiro.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. Génesis es vida de Frutica en este verano. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. 13 con 18 minutos. Bueno, vamos Está a... conmovido el... Sí. Siguen ustedes, yo aquí voy a... mi querido Fabio. Sí, Me sí, parece sí. que salió a leer algo que Ari le estaba diciendo hace rato, ¿verdad? Entonces... Sí. No sé si vamos a escucharlo a Rodrigo López después también, bueno. Ah, en fin. bueno. Sí, no digo, ¿verdad? Sí, señor. Hay cosas más interesantes. No, digo, ¿verdad? Bueno, con respecto a la primera fecha de la intermedia, viernes 31 de marzo se va a jugar el partido San Lorenzo-Recoleta. San Lorenzo local, San Lorenzo que lo tiene como técnico a Luis Fernando Escobar. ¿Vos tenés todos los técnicos, Fabio? Sí, tengo. Qué grande. Sí. Ese un repaso me encanta. Luis Fernando Escobar, buen técnico. Sí, buen técnico para el equipo de San Lorenzo. Entonces, ante Recoleta. El técnico de Recoleta, ¿sabes quién es? ¿Quién? David Villalba. Ah, ya Qué tiene bueno, trabajo. arrancó bien, bien. Es que Jacinto Liceche estaba para arrancar en Recoleta y al final se dio y apareció David Villalba. Es el técnico de Recoleta. Un saludo a Luis Vidal que está escuchando. Saludos para Luis. No es justo, estaba haciendo algunas consultas y bueno, estaba con eso también de la intermedia. San Lorenzo entonces, de Luis Fernando Escobar recibe de local a Recoleta, partido que va a arrancar viernes 31 de marzo, 17:30 horas. El mismo día viernes, Sol de América, con Gustavo Bobadilla como entrenador, en Villa Lisa, va a jugar de local ante el 24 de septiembre de Alicio Solalinde. Alicio, claro. ¿Sol América dirige? Gustavo Bobadilla. Gustavo Bobadilla, hay dos veteranos allí, ¿eh? Sí. 24 de septiembre, Alicio Solalinde. La vieja escuela, sí señor. En Villa Lisa, 19:45, el horario del partido para ese viernes. Sábado 1 de abril, a las 10 de la mañana, Fernando de la Mora del Teto Cristaldo. Bien, Teto, ¿hace cuánto que él milita en Fernando de la Mora? Sí, y ahora tiene la Su oportunidad. papá de ser dirigente, él terminó creo su carrera en Fernando de la Mora, ¿eh? Sí. El papá dirigente, ¿verdad? Sí, fue dirigente de Fernando de la Mora siempre. Estuvo en la APF también, como Claro, veedor. y ellos jugaron la inferior de ahí. Por eso tiene muy bien Cristaldo, el Teto. Yo Barreto, su hermano y compañía. Sí. Sábado entonces de mañana, 10 de la mañana para Fernando de la Mora, 2 de mayo. ¿Quién dirige 2 de mayo? Felipe Jiménez. Es el técnico el 2 de mayo. El Gato Jiménez, lateral izquierdo. Sí. Y el mismo sábado, a las 10 de la mañana, mismo horario, para Martín Ledesma. Martín Ledesma de Capiatá, su entrenador es Ángel Marcelo Martínez. Él habrá dirigido todos los clubes de la intermedia. Ángel Martínez, ¿eh? Sí. Martín Ledesma. Ángel Martínez. Ante el 12 de octubre de Itagua, dirigido por Braulio Armoa. ¿Te acuerdas de Braulio Armoa? Central, que ya dirigió en su momento al Guaraní de Trinidad. Él salió de Universal de Encarnación. Sí, también. Y después tuvo mucho tiempo en Tacuarí. Y ahora en 12 de octubre. Para el domingo 2 de abril, a las 10 de la mañana, Pastoreo, con su técnico, claro, Elio Espínola, el hermano de Joseph. Estuvo cerca, ¿eh? Sí, él es en un momento. Él sigue siendo el técnico, por supuesto, para afrontar el desafío de estar en primera otra vez este año. Pastoreo recibe a Santaní, el equipo de Santaní que tiene como entrenador a Hugo Marcelo Ovelar, el chueco. Hugo Marcelo Ovelar, que estuvo en 2 de mayo, pero Juan Caballero, no le pagaron ni un mes. Y le preguntamos a nosotros, y nos dice presidente, y él no se acordaba cómo se llamaba el presidente. Sí, el 2 de mayo. Me acuerdo de esa entrevista de tarde. Claramente fue, sí. Sí, y bueno, Pastoreo entonces recibe a Santaní en Campo Nuevo, va a ser de local otra vez, en el municipal de Campo Nuevo, 10 de la mañana para el domingo 2 de abril.
el mismo horario y mismo día, domingo 2 de abril, para Atirá, que lo tiene Juan Manuel Bataglia como técnico. Juan Manuel Bataglia. Sí. Va a enfrentar a Colegiales, que tiene un técnico que no suena mucho. Se llama Aldo Morel, técnico de Colegiales. Pero hay Aldo Morel, sí. ¿Quién es ese, Y es gente conocida ahí del presidente, de Javier Zacarías. Ellos siempre trabajan así con técnicos, no digo desconocidos, pero sí que no suena mucho los nombres. De esta manera entonces Colegiales va a intentar de vuelta este año. Partido ante Atirá, donde va a ser de local el equipo de Atirá en el San Francisco de Asís. Para el lunes, el 3 de febrero, con Mauricio Pérez como entrenador. Mauricio Pérez, qué recuerdos. Sí, el 3 de febrero va a enfrentar a Rubio Ñu, que lo tiene a Pablo Caballero como entrenador. Lunes 3 de abril, 17:30 horas. Para ese mismo lunes, 19:45, Independiente de Campo Grande con Enrique Landaida como entrenador. Va a recibir al que va a aparecer este año, que es el Sportivo Carapeguá, dirigido por Edgar Laraña Denis. Muchos nombres. Falta la nata nada más por ahí. Sí, la nata falta, pero están todos los entrenadores para el desafío intermedia 2023, con la primera fecha ya establecida para fines de marzo y los primeros días de abril. ¿Y cuándo termina el torneo? En octubre finalizan. Esta vez hay 2 ascensos nomás, ¿verdad? O sea, ya se hizo, o sea, se normalizó ya el año pasado. Como el año pasado. Sí. Claro. Siempre recordamos que la única vez que hubo... Sí. Ya se está Ariel está con el servicio bien, Ariel. Bien. No, para tener credibilidad. Claro, una voz femenina. Está hablando directamente con la dirección de tránsito. Claro, porque dice que se estaba escuchando ahí algunas cosas que decía Ariel, entonces... No, acá ya nos retaron mucho porque se escuchaba todo mientras vendía Edgar. Incluso una persona me dijo, no digan cosas feas, que se escucha todo, me dijo. Bueno. Menos mal que no escucharon de qué estábamos hablando. Menos mal. Exactamente el 9 de octubre debe finalizar la intermedia, según el calendario establecido ya con anticipación. Claro, esto ya se normalizó en la temporada pasada, recordando que en la antepasada se jugó el luqueño Ameliano, cuando el equipo de Barrio Jara empezó a mostrar sus credenciales. Y bueno, actual campeón de la Supercopa del Fútbol Nacional, y que antes de eso se había eliminado lo del ascenso por lo que era la pandemia y la no realización de la intermedia en aquel 2020. Bueno, me encanta la intermedia. Da gusto ver los partidos de intermedia. ¿Qué pasó, Fabio, a propósito de torneo con el Nacional de Fútbol de Salón? No hay todavía novedades. No. El nuevo aviso no apareció todavía. No, el nuevo aviso es ¿Están debatiendo todavía? Quedó ahí. No, en la nada quedó eso. Qué bárbaro. Aldo Morel, campeón con el Martín Ledesma, dice aquí. Gracias a un oyente. Gente que aporta, por supuesto. Aquí a través de WhatsApp. ¿Qué pasó del gato? Hablando del gato, ¿qué pasó del gato García? Dice. ¿Qué apostamos que en la fecha 3 de la intermedia ya van a ser 3 técnicos cambiados? No, nada. Nada, pues esto sí puede ser. Lanzó de la B a la intermedia. Aldo Morel a Martín Ledesma. Ustedes no tapan bien su micrófono, se escucha todo mientras el compañero vende por ustedes. No fue un solo lapso, señor. Y tiene razón, porque yo tengo ahora un auricular y escuché todo lo que dijo Ariel especialmente. Ariel fue el que habló. Cierre los micrófonos mientras lee la tanda. Se escucha todo lo que dicen. No entienden, ¿vio? No digan que nada jodido en la tanda porque se escucha todo. Mira que varios cayeron así, ¿eh? Te hablo de Tini. Hace Tini. poquito. Sí. No. Complicado. Cierra los micrófonos mientras Edgar lee la tanda. Edgar no está hablando, ya está. Edgar. Vender mano y esto lo cerramos, lo clausuramos. 13 con 26 minutos. Ya se viene la noticia del día. El tema del tránsito siempre importante. Hay tantos lugares cerrados, Ariel, últimamente. Sí. Que seguramente tenés muchas opciones, te faltan, ¿verdad? Porque hay mucha calzada, increíblemente, donde están trabajando. Justamente, cancha de Fernando La Mora. Toda esa parte de Bullari. Sí, eso. Y un día está bien, y el otro día rompieron todo de vuelta. No entiendo que si están buscando petróleo, no sé.
La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Con cubiertas como Tire andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Arranca con todo con Kenton, arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas de esta promoción, escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad, Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. 13:29, estamos con Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. ¿Qué tal, Héctor? Bien. ¿Y ustedes cómo están ahí? Un placer siempre conversar con ustedes. Bien. Antes que nada, me cuenta Wilson que tenés a tu papá internado. Mucha fuerza, ¿eh? Gracias. Igual a las órdenes, sí. No, está bien. Fuerza. Héctor, más allá de la campaña, lo que está saltando como información, el tema de deuda entre compañeros, pero por sobre todas las cosas, porque se habla de un incentivo de un equipo que estaba peleando el campeonato, el partido contra Nacional del año pasado, saltó todo. ¿Te has dado cuenta? Porque soy una persona que también sigue los medios y el Twitter y hay algo que aclarar respecto a que fue incentivado el plantel. ¿Te gustaría hablar de eso, Héctor? No, yo no tengo problema de hablar de lo que sé, Federico, de lo que no sé, si no es más difícil. Y hablemos de lo que sabes, por favor. Yo sé de que nosotros pagamos bolsas a los jugadores en diferentes etapas, ¿verdad? Pagamos por Copa Paraguay, también pagamos por partidos y llegado un momento que ganaban 6 puntos y tenían aparte el premio normal, por decirte un monto, 100 millones para repartirse, ¿verdad? Ganaban 3 partidos seguidos y pagábamos de esa forma. Y el encargado, había una persona que designaron los capitanes que hablaron con el plantel. A mí en su momento me tocó hablar con Saracho, con Edgar Saracho, con Frederic Alfonso, con Cristóforo y con Ceballos, ¿verdad? Y ellos habían hablado con los jugadores y le destinaron para que reciba una persona esa plata y ellos se encargaban y esa persona se encargaba de distribuir, ¿verdad? De esa forma trabajábamos, ¿verdad? De esa forma se pagó el premio Copa Paraguay, también se pagó un premio del partido contra Resistencia. También antes del juego contra Nacional se había pagado en vestuario, se había como motivación para ese día, se había dado un monto importante. Y ahí puedo decir, ¿verdad? Eso es lo de incentivación de otro equipo, no sé si ocurrió, no corresponde. Y hasta ahí, sí, de que había una persona que se encargaba de recibir eso y esa persona se encargaba de repartir en el plantel, ¿verdad? Que creo que hay inconvenientes ahora. Y esa persona, perdón, presidente, Fabio te saluda, y esa persona que tenía designada esa tarea, ¿quién era, presidente? No quiero dar nombre yo particularmente, si alguno de los jugadores del plantel quiere dar o que están ahí, yo creo que a ellos les corresponde porque ellos son los afectados, ¿verdad? Nosotros cumplimos en tiempo y forma con lo que habíamos pactado, ¿verdad? Con los jugadores. Es más, yo realicé la consulta justamente y es que todos estaban de acuerdo y por eso no solamente hablé con uno de los capitanes, sino que hablé con los 4 referentes del equipo y todos me habían dicho
de esa persona, ¿verdad? Y esa era la que se encarga. Incluso, yo creo que tiene buena fe porque sí que te dio un premio por cobrar de dicha persona, y él ya había dicho de que ese monto obviamente aparentemente es menor a los montos que se están manejando, ¿verdad?, de la deuda. Pues esa persona había dicho que se destine ese valor para cubrir, ¿verdad?, que se le paga a los compañeros, que él no iba a retirar esa plata, que se le paga a los compañeros, ¿no? Y presidente, vos no sabés exactamente, no te enteraste de que podía haber alguna incentivación en aquel partido ante Nacional que terminaron ganando ustedes. No, realmente no, y aparte, o sea, si hicieron, no creo que le cuenten a un dirigente, pues nosotros estamos totalmente en contra, y aparte hubiera hecho también en todo caso, si es que existiera, que el premio de dicho partido no sea lo que pagamos, porque realmente fue un premio muy importante lo que pagamos por esa victoria, ¿verdad? Y mucho más todavía la Copa Paraguay, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que nosotros invertimos en el plantel en la última jornada fueron montos totalmente fuera de lo común para una institución como Ameliano. Que nos fuimos ganando, le ganamos a Resistencia, le ganamos a Sol, le ganamos a Nacional, le ganamos a Guaraní, ganamos la Copa Paraguay y realmente pagamos mucho en premios. Y siempre era una bolsa que se repartía, ¿verdad? Y se cumplió todo con la bolsa. Los capitanes entregaron todo el dinero. No. Según leo y según escuché por ahí, no. Y porque hay deuda. Hay algunos jugadores que dicen, a mí me den 3 millones, otros dicen, me den 8, me den 15, me den 20. Es lo que escucho por ahí, pero tampoco no quiero ahondar en detalle, pues famoso en guaranízo, Presidente, ¿y por qué ustedes como dirigente directamente no pagaban los premios a cada uno por uno? ¿Qué es lo que normalmente se estila? Nosotros tenemos un premio fijado. Sí. Ellos tienen en ese momento, creo que era 2 millones y medio, que es el premio pactado normalmente como en 7 días. Pero se pagaban premios extras, ¿verdad? Y era una bolsa, le decíamos, este partido tiene 100 millones extras. Y entonces ellos decidían hacer la división, ¿verdad? Porque a veces entraban 18 y eran 25 o 30 los que estaban en el plantel. Y bueno, se decidió de esa forma. Después, porque veníamos haciendo así, siempre hicimos así, ¿verdad? Del ascenso. Realmente eran montos muy superiores y bueno, se hizo la consulta con los encargados y con las cabezas y todos estuvieron de acuerdo, ¿verdad? También a veces hay desconfianza hacia la dirigencia, ¿verdad? Héctor, de los jugadores, yo creo que también viene mucho por ahí, ¿verdad? Héctor, ¿te sorprende todo lo que estás leyendo? Me sorprende y quiero saber realmente qué pasó, ¿verdad? ¿No hablaste con Sarkis todavía? No, porque fue toda hora y justo me tocó a mí también esta situación familiar. Claro. O sea, mensajeé más o menos así para saber, pero justo vino ahí. No puedo ahondar en detalle. Sí, le hablé con Saracho, hablé corto con Sarki para ver qué es lo que era. Pero justo todo cortado. O sea, no puedo hablar de esto, algo que te que sentarte y hablar por menos 2 o 3 horas. Claro. ¿Y con Ceballos hablaste? No, con Ceballos no. ¿Desde que se fue del club no hablaste más con Pablo? No, habíamos hablado, pero no de este tema. No, claro, pero te sorprende también. ¿O sabía algo? Sí, ¿verdad? O sea, realmente sorprende, ¿verdad? Pero igual, o sea, yo creo que algo que tienen que solucionar entre ellos, ¿verdad? Es la decisión que ellos tomaron, son grandes también y tienen responsabilidades, ¿verdad? O sea, claro, lo que te interesa a vos que no esté el tema de Ameliano y la incentivación, ¿verdad? Que salió casi como por añadidura a las declaraciones. Sí, o sea, por sobre todo saber que Ameliano ponía bolsa para repartir, ¿verdad? Así como fue lo de la Copa Paraguay y los otros partidos que comenté, ¿verdad? Nosotros entregamos y ellos se repartían entre ellos. ¿Y cuántos casos más o menos, presidente, escuchaste de estos jugadores que no recibieron el premio que ustedes estipularon o pagaron? Lo que pasa no quería tampoco, así como te dije, tampoco no quería preguntar mucho porque me decía, préstame, presidente, que me decía, pero había unos cuantos y había montos diferentes, ¿verdad? Había algunos que decían
2,5 millones, 3 millones, no entraba aquí, che, y cobraste, pero le decía, ¿verdad? No, nada, no cobré. Tampoco no preguntaba mucho, ¿verdad? Ahí estamos hablando inclusive de titulares, ¿no? Sí, claro. Gente que ya no está en la institución también, ¿no? Y más o menos... Sé que algunos cobraron todo, ¿verdad? Y otros no, porque en un momento dado un jugador que ya no está con nosotros me llamó y me comentó la situación, ¿verdad? De que él con él no se tenía ningún tipo de deuda, ¿verdad? Héctor, más o menos de cuántos jugadores estamos hablando, de quienes están reclamando lo que deportivamente ganaron y que ustedes embolsaron. No sé, no te quiero dar números exactos porque no desconozco. Pero son varios, al decir que no, o sea, no estamos hablando de 2, 3, 4. Sí. Varios, pero ¿de qué? No sé, ¿verdad? Pero te digo que era la forma que teníamos nosotros de pagar en ese momento y la desesperación de permanecer en primera división, mira, y así como te digo, fueron premios importantes que pagábamos, ¿eh? Supongo que después de esta... Estamos recuperando. Supongo que después de esta experiencia, si otra vez hay que colocar una bolsa por un objetivo, van a cambiar la metodología, ¿verdad? No, de hecho ya con Copa Paraguay, más o menos fue de esta forma, ¿verdad? Le pusimos un monto a cada jugador y después que ellos repartan. Que quieren. Ciertamente queda también, a veces los muchachos no tienen consideración también por no sé, no sé cuál es mejor, cuál es peor, porque si es que son 30 en el plantel y 18 los convocados llevan un premio importante como es la Supercopa, 25 millones cada uno. Yo no sé si después ellos le dan o no algo al resto del... o sea, son formas y formas, ¿verdad? No sé cuál es mejor y cuál es peor, ¿verdad? Pero es algo que vamos a tener que ir hablando y manejando, ¿verdad? Bueno, está Héctor, gracias por este tiempo y nuevamente fuerza con lo de tu papá. No, muchas gracias, a la orden. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, 13:40 en todo el país. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Otra noticia a nivel nacional: prisión preventiva para Claudia Guillén, la asistente de la Fiscalía, que apareció con la camioneta, cuyo mamá le escupía a los policías. Prisión preventiva se va a ampliar periodísticamente. El tema... que abarcamos todos los temas. Este de Ameliano, qué manera de dar los premios, ¿no? Había un jugador de un equipo de Itapúa. ¿Cómo se llamaba? El Guaraní de Trinidad. Que ganó un premio importante y el jugador llevó la plata. Que se hablaba que era el sobrino del presidente. Exactamente, así. No, fue la plata que juntó la FAP.
Para cada plantel en la época de la pandemia. Cada época de pandemia, Y sí. vino a buscar el capitán y llevó todo por él. Y se decía que era el sobrino de Marito. Lo que pasa es que esto tiene varias aristas, Federico. Por Sí. eso creo que Héctor Melgarejo también se cuidaba porque quiera o no, con el tema del conocimiento del incentivo, ¿no? Eso está penado. Claro. En el reglamento de la APF. O sea, si tus jugadores abiertamente hablan, porque creo que son cosas diferentes. Lo que él explicó es, no, el premio que nosotros estipulamos Claro. que entregamos, y parece que ese también tuvo una especie de desvío según algunas Claro, denuncias. Y son tantos que cuando le pregunto a Melgarejo dice, no sé cuántos son. Porque además te dan montos diferentes. Pero si también hablan de un incentivo y después hablan de cuestiones de yo te di, no me devolviste. Y sobre todo el Varias mensaje aristas, del presidente de Ameliano es, nosotros pagamos buen premio. No hace falta Sí, ni sí. incentivar, que nadie nos incentive, nosotros pagamos buen premio. Ahora el mecanismo que utilizaban era un poco, no digo raro, pero eso por lo general está el tesorero, paga al instante o a los 2 días, a los 3 días, y eso de darle a los No, capitanes. pero eso siempre se destacó de la gestión de Ameliano. Acá el Sí. pero es, por eso creo que Ariel y después también le dije, si son hechos objetivos, y al final cuando le dice, yo no sé cuál es mejor, ¿verdad? Pero por eso vos te reunís con él o los capitanes para decir, ¿por qué no fijamos esto? ¿Verdad? Y ustedes nos dicen si es bueno incluir a los que, por ejemplo, ni siquiera van a la concentración, o es mejor esto o lo otro. Pero eso de darle un dinero a alguien que otra vez él se va a encargar de repartir, me parece que no condice con un equipo de primera. Bueno, nos enviaban a través de WhatsApp, y si estoy viendo un ataque fuerte de los hinchas de Napoli a los del Eintracht Frankfurt, que están jugando hoy la partida de vuelta. Ganó 2-0 el Napoli, ¿verdad? De visitantes. Sí. Y ahora hay un fuerte enfrentamiento en las calles de Napoli, atacados los hinchas alemanes por los italianos en estos momentos. Vamos con lo nuestro, adelante. La noticia del fútbol internacional es presentado por Pechugón. A todos les gusta. Ya estaban hablando los compañeros de la gran goleada del City, 7-0, para poder pasar a la siguiente ronda de cuartos de final de la Liga de Campeones, con el tremendo actuar de Haaland marcando 5 goles para el equipo del City. Y en el otro partido, tristísimo final para el Porto, porque de tantas situaciones que más logró para poder por lo menos llegar a la larga, en el partido se quedó con las ganas. 0-0, había perdido en la ida 1-0, avanzó el Inter de Milán. Para hoy, partidos que ya prácticamente resueltos. Real Madrid recibe al Liverpool después de la goleada 5-2 en la ida, ya jugando en Inglaterra, y desde las 17 horas también el partido entre el Napoli ante el Eintracht Frankfurt, partido que tiene con ventaja al equipo italiano, 2-0, pero habría que ver qué pueda pasar. No creo, con lo que juega Napoli ya está muy difícil, está todo para que Real Madrid y Napoli avancen a cuartos de final. La noticia del fútbol internacional fue presentado por Pechugón, deliciosamente natural. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos, la magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre, por eso queremos regalarte precios especiales en la compra de cubitos de pechuga y cuefe y en las albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tráfico denso sobre la avenida Eusebio de Ayala, a la altura del Club Tembetari, o ex Club Tembetari, hacia esa zona. Así es que marca rojo. Eso es lo que nos decía el amigo Totti. Ahí de la justicia electoral. La justicia electoral, claro. Creo que hay trabajo y también. Había un trabajo también cerca de San Martín. Y Eusebio de Ayala, allá de Recapado. ¿Otra vez? Sí sigue, pero hasta hace poco por lo menos había en esa... ¿Qué pasó el sábado y no había? No, ya. Donde estaba el trabajo en San Martín, en República Argentina, hacia la terminal de Omnibus. Ahí sí estaba cortada media calle. Bueno, Toti ya hizo el trabajo entonces el servicio de sí, presidente. Totalmente. Y le recordamos a Toti que si circula por allí, que pare
en su Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado y ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Estaba prevista esta situación de arrancar en septiembre las eliminatorias. Se confirmó hoy y ya con el calendario de lo que va a ocurrir. Atención, que vamos a arrancar las eliminatorias repitiendo el fixture de las eliminatorias pasadas ante Perú. Arrancamos ante Perú en septiembre, en doble fecha FIFA. El siguiente juego, 3 o 4 días después, va a ser así, ¿verdad, Dani? No va a haber tanta distancia entre un partido y otro. Van a enfrentarse, en este caso, Venezuela y Paraguay. Para el mes de octubre vamos a enfrentar a Argentina de visitante en la primera jornada. En la segunda jornada de ese combo de octubre vamos a enfrentar a Bolivia de local, esperando por supuesto que sea victoria contra Bolivia ya este año. La jornada 5, que va a ser en noviembre, vamos a estar enfrentando a Chile de visitante, y la jornada 6 ante Colombia de local en noviembre. Los 6 primeros partidos que va a tener la selección paraguaya, que va a ser entre septiembre, octubre y noviembre de este año. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Irendahue. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. 13:51. Qué nublada, lluviosa hasta la tarde. ¿A dormir la siesta, Ariel? Sí. Vos te levantás temprano. Vos, cuando te levantás temprano, no pensás que falta todavía, pero que va a llegar ese momento a las 3 de la tarde para dormir, que va a venir la revancha. Entonces, cuando me levanto muy cansado, pienso eso. Lo primero que pienso para darme fuerza es que va a pasar rápido todo y ya. Lo que más festejo va a venir el momento de la revancha. Me despierto a las 3, 1 de la mañana y digo que falta todavía para venir. ¿Verdad? Cuando te despertás, sí. No, parece que dormiste algo y son las 2:30 recién. Espectacular, che. Y más de una vez ya me desperté desorientado. Una vez a la tarde me desperté pensando que era de madrugada. ¿En serio? A mí me pasaba eso en el Mundial de Corea-Japón. Sí. Increíble. Me acuerdo una vez me levanté y creo que Francia-Uruguay estaba jugando y yo pensé ya que eran las 10 de la noche por ahí. Y era a la mañana, a la tarde.
A ver, estamos averiguando todo el tema, la pucha, lo de Ameliano. Esto respondería a Pablo Ceballos en la cuenta de Twitter, estoy viendo. Twitter o Instagram. ¿Qué versión tengo que dar, por ejemplo? Yo no estoy en el club y si alguien acusa de algo, imagino que algún documento tendrá. O de lo contrario, difama por otras cuestiones que nada tiene que ver conmigo. Para todo están las vías legales en donde todo se resuelve. Y no con chismes baratos. ¿Qué hay detrás de todo esto, Fabio? Respóndeme. No sé. No, porque está el tema, porque está el tema como dijo Dani, estamos- mira que le están saltando, por ejemplo, hasta dirigentes de Cerro me están escribiendo por lo del incentivo. No quiero saber la gente nacional qué ha de pensar, ¿verdad? Ese día de semana a la tarde. Estuvimos ahí estuvimos con Ariel. Sí, claro. estuvimos con Ariel. Porque esa es la jornada, nosotros estuvimos en Olimpia Sol. Claro. Sí. Claro. Que la gente de Sol se agarró la cabeza cuando gana Ameliano. Porque ellos tenían desde el presupuesto perder contra Olimpia. El primer gol creo que fue Sarkis. Y el segundo Saracho. A ver, voy a- Y yo lo que recuerdo es que Brura falló un penal. Y el arquero se equivocó en el primer gol. Soltó la pelota, salió a cortar mal. Sí, fue un partido donde venía la racha de Nacional y se cortó. O sea, en realidad ya estuvo en otra posición ya después para afrontar Pero el desafío final. ¿sabe qué? Como dice Melgarejo, porque esta es una cuestión de jugadores, pero con más razón no hubieran querido contarle porque el presidente seguramente le dice, pero acá tengo una bolsa que es mucho más suculenta que eventualmente lo que puedan arreglar. Acá dice, por ejemplo, cómo el presidente no va a pagar los premios él directamente. Por eso, esa es ¿Qué la clase parte que también de presidente? Y lo digo, Héctor, si está escuchando, te estoy leyendo. Y leo porque no creo que sea un mensaje ofensivo, sino una pregunta que uno se puede hacer, ¿verdad? Sí, sí. Es que ¿Cómo vas a acá- dar acá a no- otro para que pague el...? Claro, acá nos miramos todos. Sí. Porque, repito, una cosa es que si yo como presidente te quiero imponer a vos, Fabio, que vos sos el capitán, y Federico es titular, y Ariel ni a los premios, yo no puedo arbitrariamente decirte, ¿sabes qué, Fabio? Esta es la tabla. Pero vos como capitán vas a venir, Presi, ¿sabes qué? Mejor vamos a agregarle también a Ariel, que no suele entrar en concentración. O sea que vamos a sacarle a él. O sea, vos me vas a venir con el diagnóstico del grupo. Y después yo digo, bueno, perfecto. Entonces, Fabio, vos me vas a cobrar el 100%, a Federico 75%, Ariel, ¿cómo quedamos? ¿Un 25% o un 10%? Pero eso a través de la caja correspondiente, de los canales correspondientes. No te hagas, Fabio, acá tenés los 1.000 millones y arreglate vos. Lo peor que puede hacer, más cuando estamos en un fútbol, como también decía Melgarejo. Después hay jugadores que no siguen en el club. O sea, Claro, ese es el mundo. Y fue una sobre el final de un año y otra al principio del año. Para rectificar nomás con respecto a los goleadores de ese partido. Saracho hizo el primer gol de Nacional, perdón, de Ameliano. Esa es la que se Nacional. le escapó al arquero. Sí, y el segundo, Arce. Alex Arce. y no hubo un penal fallado de Brura. Yo creo que hubo, En el 0-0. Sí, Ese creo no que vos pateó relataste, al travesaño. Ariel, hombre ¿Sí? de poca memoria para Ariel. ¿Verdad? No, porque Por eso Ariel nosotros estaba estábamos- embanderado por ¿verdad? Arsenio Rico, ¿verdad? Arsenio Rico. Los astros Ahí ya comenzó salineanos. a caer. Sí. O sea, comenzó Yo a creo que en Encarnación ya empezó a caer, ¿verdad? Pero, no, porque viste que estábamos con doble transmisión. Y cuando vos decís penal para Nacional, todos atentos, porque el partido Olimpia solo se había liquidado rápido. Sí, los dos goles de Derli fueron en el primer tiempo. Claro. Y después cuando sea... Pero yo me acuerdo que el gol de Ameliano, o sea, el triunfo de Ameliano, le golpeó más a la gente de Sol que a la gente, o sea, que la euforia de la gente de Olimpia. Al arrancar el segundo tiempo, o sea, no, a los 11 minutos, el penal que ¿Cómo estaba el partido? pateó al travesaño, 0-0 estaba. Y después vienen los goles de Ameliano. No, yo me acuerdo de eso. Viene el gol de esas Saracho incidencias. y viene el gol de Alex Arce. Bueno, estamos sobre el cierre. Hoy hay Champions, hoy hay Copa Libertadores ya. Sí. ¿Vieron lo de la Coca Champions? El equipo de ¿De Haití? de Haití le ganó 3-0 al Austin. Sí.
La ida. La ida, y ahora tiene que jugar la revancha. No, ya jugaron ayer. ¿Y cómo ¿No salió? viste? No, vi que le negaron visa a 12 jugadores. El banco estaba vacío. Estaba vacío, ¿y cómo salió? Y clasificó el equipo de Haití. Qué ¿Sabes cómo bien. se festejó? 12 Austin visas ganó, le denegaron. Sí, Austin ganó 2-0. El ex equipo de Romaña, de Cecilio. Sí. Redes, creo que sí, ¿verdad? El equipo del actor. Y el segundo gol, porque el arquero. Y el segundo gol es una pelota que ni Driussi creyó que iba a entrar y entró, ¿verdad? Y eso era. Claro, Driussi ponerle está ahí, que 15 el segundo tiempo. Estaba 3-2 el global. Y no metió. No metió. No metió. Y se clasificó. Y lo de Austin. O sea, hasta los propios estadounidenses se burlaban de Austin por la Qué facilidad papelón, que ¿eh? había. Y es el primer equipo de Haití que gana un mata-mata en la Conca Champions. No, Impresionante. ese equipo. No, el Austin más, no. Creo carga por que siempre. fueron 14 o 15 los que estaban en. 12 vi que le negaron la visa. Y no, por eso te digo, en cancha. No podían entrar. En cancha creo En que cancha. estaban 14 o 15 nomás. Y el técnico de Haití casi llorando ahí cuando. ¿Vos sabés que, Y ahí donde a uno le nace la duda, Dani, en la competitividad de la Major League Soccer, ¿verdad? Porque decimos bien, está bien invirtiendo, pero no puede ser. Pero este equipo va a sacar la. Hoy juegan la vuelta, ganaron en. ¿Con? No, pero ya ganaron en Costa Rica al Alajuelense 3-0. Misión difícil. No, Hablamos ya- de Los Ángeles. Claro, o sea. No, ganaron en Costa Rica, digo. Sí, ganaron Porque 3-0 ahí y va la hoy gente. juegan la vuelta en su casa. Ah, ya están entonces. Prácticamente, ¿verdad? Pero, no, lo que te decía, ¿vos sabés cuánto adicionaron? 10 minutos. ¿En cuál? Y en el de Austin. No, mira, pues. Y a los Fue heroico, entonces. A los 101 hay una pelota que sacan casi sobre la línea. No, ese partido estaba. Bueno, yo me Con quedé a todo. ver porque ¿En por todo serio? lo que se dijo y. Qué bueno, No, qué bueno, qué bueno. espectacular. Bueno, para completar Copa Libertadores entonces, hoy 21:30, a las 21 en realidad, primer partido Independiente Medellín ante Magallanes de Chile. En la ida habían Juega bien empatado Magallanes, Fabio. 1-1. Juega bien Magallanes. 1-1. Y 21:30 para Atlético Mineiro Millonarios.